Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí otra vez en el programa de Comemos lo que somos y esta vez tenemos la suerte de tener a Íñigo Gómez Ojinaga, licenciado en Medicina General por la Universidad del País Vasco en 1993 y un médico que ya no es un médico al uso, un médico que se ha transformado, que ha ido haciendo un cambio muy importante para su vida y para la de los demás, y que ha empezado a estudiar nuevas terapias, nuevas cosas, a partir de lo que él dice de la clínica, ¿no? De su experiencia como médico en muchos campos y en muchos sitios, pues él ha empezado a crear otro camino, un camino de conciencia y un camino en donde pues va ayudando cada vez a más personas a recuperar realmente su salud. Y no solamente a recuperar su salud, sino a realmente sanarse. Entonces, vamos a hablar hoy de la nutrición, lógicamente, de lo real y lo irreal. Porque en la nutrición también hay cosas reales y también hay cosas irreales. Entonces, vamos a ver cómo desenmarejamos esta maraña y cómo le damos paso a esto, a lo real, a lo irreal, a lo sutil, a lo denso. ¿Qué tiene que ver esto con la nutrición, Íñigo? A ver, cuéntanos. ¿Tú por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y estoy encantado además de... voy a empezar respondiendo a tu pregunta. Estoy encantado del nombre del canal y de la frase que viene acompañando al canal que te ha ido a recordar. Al final estamos en un proceso de recuerdo de lo que somos y eso toca todos los aspectos de la vida y todas las facetas del ser humano. Entonces, tanto si nos ceñimos a una cosa como a todas las demás, no podemos perder la perspectiva de quiénes somos, de dónde venimos y qué somos de verdad. Porque si vamos a afrontar la nutrición, lo primero de todo es desde dónde podemos definir qué es la nutrición. No es lo mismo afrontar la nutrición desde un concepto únicamente biológico y bioquímico, si nos consideramos como una estructura biológica y bioquímica, que no tiene nada más, o si nos consideramos un alma encarnada, un ser espiritual encarnado, con un simbiosis, con una simbiosis conductor-coche, por llamarlo de alguna manera, con una parte inmortal y con una parte que en tiempo lineal tiene una vida, pero no deja de ser una estructura que emana de algún lado. Entonces, pues claro, depende cómo lo veamos, pues cambia bastante el enfoque. Sí, sí, bueno, eso está muy bien, pero perdona que se me ha olvidado presentar a mis compañeros. Entonces tenemos a Martín, perdona, es que me embalé así con este tema que me apasiona y me he cegado. Martín, bienvenido. Gracias, bienvenido. Es lo de menos. Lo importante es vamos a por ello, que corre el tiempo, pero sí, encantado, Íñigo, y muchas gracias. Martín, que es cocinero, que es chef y que también es terapeuta y que también es una mente inquieta que no para de aprender. Y una pata muy importante de este trío de Comemos lo que somos. Y también tenemos a Saitel, mi querida amiga Saitel, nutricionista, pero una nutricionista que tampoco es al uso. Aquí ninguno de nosotros somos al uso. Somos así reinventados poco a poco y que también juega un papel muy importante en este trío que somos nosotros aquí, Comemos lo que somos. Y bueno, quería darle la bienvenida y ahora sí, perdona Íñigo, con este paréntesis. Nada, perfectamente bien, hombre, lo primero es lo primero. Sí, Entonces, sí. pues bueno, no, un poquito, pues no, pues lo que te he dicho, depende cómo enfocas y desde dónde te ves, pues claro,
lo que vayas a analizar, es imposible perder en la perspectiva subjetiva, que es precisamente lo que el sistema se encarga en sacar siempre de la ecuación, la experienciación y lo subjetivo. Porque lo subjetivo está modificando lo objetivable. Llevamos 100 años con la física cuántica, que está medio aceptada por el sistema, pero es un contrasentido, digamos, hay una incompatibilidad entre lo que te vende el método científico oficial y lo que te explica la física cuántica. El método científico oficial excluye la parte subjetiva. Intenta entender que todo lo que observamos se centra en descubrir unas leyes mecánicas que funcionan en automático y que al descubrirlas, esas leyes funcionan igual para todo el mundo. Y cuando la física cuántica lleva ya más de 100 años diciéndonos que cuando tú pones a un observador, pues lo objetivable puede modificarse. Y esto lo suelo sacar en muchas conferencias, pero recordar el experimento de la doble rendija, el experimento en que se lanzan unos electrones y los electrones tienen la capacidad de comportarse como partículas o como ondas electromagnéticas. Si los lanzas sin ningún observador, se comportan de una manera. Si pones un observador con una atención y una intención cuando lanzas los electrones contra una pantalla, el comportamiento de los electrones cambia. Y si en una de las maneras se comportan más como partículas, en la otra cambian y se comportan la mayoría como onda electromagnética. Claro, si tú coges ese ejemplo por sentido común, que es lo que están eliminando ahora continuamente, tú coges y dices, si yo soy capaz de modificar el comportamiento de un electrón, estoy modificando el comportamiento de un átomo. Por lo tanto, y por lógica, estoy modificando el comportamiento de una molécula. Por lo tanto, y por lógica, estoy modificando el comportamiento de la célula. Por lo tanto, modifico el comportamiento de un tejido, de un órgano, del cuerpo entero. Entonces, eso es incompatible con lo que nos quiere vender el método científico oficial. ¿Y te puedo interrumpir? Sí, claro. Si cambiamos el cuerpo, cambiamos los demás cuerpos. Claro, sí, porque me he parado ahí por pararme, Pues ¿no? sigue, claro. No, porque claro, es importante controlar la masa. Entonces, es decir, ahí ya tienes una relación entre lo sutil y lo denso. La materia cambia. Y ya que estamos hablando, vamos a empezar con algo práctico para que la gente se enganche un poco. Un experimento que lo puede hacer cualquiera en su casa. Yo, por ejemplo, no bebo vino, pero siempre que estoy con gente que va a beber vino, hay un experimento que se puede hacer. Un vino que no sea un vino excelente, que es muy difícil modificarle ya cuando un vino es muy excelente, muy bueno, cuesta, ¿no? Pero un vino medio, un vino que, bueno, que no está mal, o un vino peleón incluso. Lo ponéis en una copa, lo catáis y os quedáis un poco con el sabor. A continuación cogéis esa copa de vino, la sujetéis con las manos o ponéis las manos alrededor y lo más importante, le mandáis una intención sentida, tiene que ser sentida de algo positivo. Lo que os venga, pero que sintáis algo agradable, algo que os provoque armonía, algo que os provoque un subidón, algo que tal, y lanzáis incluso una idea, puede ser, le lanzáis al vino, pues le decís cosas bonitas, pero de una manera sentida, no una manera como el que roza el rosario, sino algo sentido. Al de unos segundos volvéis a probar el vino. Yo, el 100% de las veces que lo hago, cambia el sabor. Sí, sin duda. Y además, escoger el vino no es baladí, porque está lleno de vida, ¿no? Y que absorbe esa frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que un vino que sabía de una determinada manera, de repente cambia el sabor. Si ha cambiado el sabor, ha tenido que cambiar molecularmente. Bien, esa es la base práctica, es una manera sencilla de entender el porqué de la bendición de la mesa. No es un rito religioso, es un rito energético y es lo que menos hace la gente. Y es lo más importante para meterte en la boca cualquier cosa o beberte cualquier cosa, lo más importante debería ser esto, ya que hablamos de nutrición. Porque tú cuando energetizas el alimento, lo transformas, lo transmutas energéticamente, los tóxicos que pueda llevar los vas a eliminar mucho más fácil y la carga energética que lleva ese alimento la transformas y ya vas a digerirlo mejor. Y voy a poner otro ejemplo real y verídico. Yo tengo una sobrina que se ha dado cuenta hace poco, ella
trabaja con animales, ya el perro que ella tiene en casa le hace la comida. Y ella se ha dado cuenta que cuando tiene el día torcido y está enfadada, y está cocinando enfadada, no se da cuenta, le está cocinando al perro y está enfadada, el perro acaba con diarrea siempre. Qué fuerte. Entonces, tú vas a un restaurante o vas a un sitio y vas a pedir un plato que te gusta y lo digieres bien, pero imagínate que el cocinero en ese momento, pues imagínate que está Martín en la cocina y Martín está en la cocina y de repente ha tenido un Cristo con su suegra, se está ahí, me cago en la leche, o vete tú a saber, Ya que te va. o cualquiera, y está cocinando allí cagándose en lo más de esto. Entonces, ¿qué pasa con esa comida? Va a quedar impregnada. Sin duda. Y mira, Sin duda. sobre todo, de eso que estás hablando, precisamente hablaba Isabel Erazo de la intención, la importancia de la intención. Y yo creo que lo dije ayer también, porque me cambió todo. Ella decía, si tú no pones tu intención en lo que comes, te vas a comer la intención de otro. En este caso, la del cocinero que tenía el problema con su suegra. Bueno, Claro, cuando porque no tiene el problema con la suegra, somos unos ególatras que estamos cocinando. Estáis comiendo nuestro ego ahí. Mira lo bien que lo hago, ¿no? Porque luego cuando tú estás presente, la mejor manera de impregnarlo de una manera inconsciente es cuando estás presente centrado en comer. Estás presente. Entonces ya estás con tu cuerpo energético, estás envolviendo esa comida, está en tu burbuja de realidad y además estás centrado en comer, ya estás energetizando, aunque a veces no pongas una intención directa, pero ya estás presente. Pero además cuando la comida no la energetizas y además no estás. Vas a digerir peor, fijo. Íñigo, precisamente de esto, hablando de lo sutil y lo denso, quiero que nos digas, que nos expliques por qué es más potente lo sutil que lo denso. Porque aquí estamos hablando de cosas que son muy sutiles, que es la energía, que es muy sutil, que es la intención, que también es sutil. O sea, eso en comparación con un chuletón, pues es mucho más sutil la intención que el chuletón, ¿no? Es mucho más sutil la energía que la pizza o la hamburguesa que nos comamos, por ejemplo. Pero ¿por qué es más importante realmente esta parte sutil? Yo por mi experiencia, y no soy el único que piensa así, lógicamente, la información en el universo se transmite siempre de lo más sutil a lo más denso. Siempre va en ese sentido. Entonces, si por ejemplo usamos la estructura de nuestra estructura real, cuerpo, coche. Para mí el coche que pilotamos tiene varias partes, depende qué escuela o qué tradición ancestral la puede dividir en más o menos partes. Yo voy a lo sencillo cuando se lo explico a los pacientes. Tenemos un cuerpo físico que es fácilmente identificable, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Cuerpo mental, cuerpo emocional están vibrando en frecuencias más sutiles, más altas, y envuelve y penetra el cuerpo biológico. Realmente hay que entender que el cuerpo biológico, para mí, esas son mis conclusiones a día de hoy, después de 30 años con médico y 20 años trabajando a nivel energético, realmente el cuerpo físico es otro cuerpo energético más, otra parte del coche, la más densa. Ni mejor ni peor, la más densa. Y yo lo que tengo comprobado es que siempre las informaciones vienen de lo sutil a lo denso. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras perturbaciones en la parte del más sutil, las detectas, te vas a ir a la parte densa y siempre vas a encontrar algo en lo físico. Cuando eso no se soluciona en lo sutil, lo físico le sigue llegando esa información. Y cuando eso se soluciona en lo sutil, a lo físico se transforma. Sí. No me voy a meter ahora mucho con mi manera de trabajar, pero básicamente es esa. Yo, claro, llevo un montón de años con una evidencia clínica. La evidencia clínica que respondería a esta pregunta mediante un ejemplo, de lo sutil a lo denso, es yo vienes a la consulta, te exploro el cuerpo físico. Yo voy a buscar en tu cuerpo energético zonas que me llamen la atención y voy a ir a explorarte al físico algunas zonas que probablemente las voy a encontrar sensibles, dolorosas al tacto, a la presión, contracturadas, es una zona muscular, alguna zona abdominal puede estar congestionada, sensible, dolorosa, extremidades. Voy cogiendo una referencia de zonas y el paciente dice, ay, sí, ahí me duele, ahí me duele. A veces son zonas que ya le está doliendo,
pero a veces son puntos que le tocas y dicen, ostras, ahí sí que me duele y no sabía que me dolía. Tú le pones al paciente en la camilla y durante lo que dura el encuentro, puede ser media hora, 35 minutos o 40 minutos, hay digamos, yo al paciente no lo toco físicamente. Entonces, se desencadena un proceso de reestructuración energética, que ahora no voy a meter demasiado en los detalles, digamos, favorezco que se inicie un proceso que realmente se inicia porque el paciente tiene la capacidad de hacerlo, si no, no funcionaría. Aunque nadie sana a nadie, ¿eh? Lo favorece es que el potencial de autocuración del paciente se ponga en marcha. Y entonces se empieza a reestructurar la parte sutil. Bien, cuando acaba el proceso, le vuelvo a explorar al paciente. Como lo tengo tumbado, empiezo por la exploración que le he hecho tumbado, abdomen, extremidades inferiores. Y empiezo a ver las zonas que antes había cogido referencia antes de la sesión. Y en el 100% de los casos hay un cambio. En la mayoría de esas zonas se han normalizado. Le pongo de pie y le vuelvo a ver la espalda, el tórax, los brazos, todas las referencias que había cogido. Entonces le digo, mira, esta es una experiencia en la que tienes que agarrarte como un koala al árbol. Porque te habla de una puerta que acabas de abrir y que te permite experienciar mejor lo que eres. Por lo menos empezar a experienciarlo más. Te han explorado el cuerpo físico, te has tumbado la camilla, te has levantado, el cuerpo físico lo han vuelto a explorar y ha cambiado totalmente. Nadie te ha tocado físicamente y nadie te ha dado para tomar ningún químico. Por lo tanto, la única posibilidad es que el cambio de información que se ha dado en lo sutil ha llegado a lo físico y a una grandísima velocidad. Por lo tanto, si siempre ocurre así, te habla de que lo sutil es más potente, sobre todo porque la información siempre viene en ese sentido. Entonces, si lo aplicamos a la comida, digamos, es más parecido al cuerpo físico que al cuerpo sutil, aunque tiene también su campo energético. Entonces, si nosotros de entrada con la bendición o con el tratamiento ya estamos manipulando la parte energética de la comida, también estamos ayudando a que a un nivel biológico eso se transmute y sea... Dime. Ay, perdón, no, sigue. No, pues estamos ayudando a que eso cambie. Entonces, para mí, por eso es más importante. Yo, en mi experiencia, que llevo 20 años con esto, es lo que se repite una y otra vez. Entonces, el cuerpo biológico, claro que tiene sus prioridades, que normalmente son o traumáticas, cuando tienes algo directo, que es un trauma directo en el cuerpo físico, que entonces hay que acceder directamente al biológico porque en ese momento hay que estabilizarlo. Te atropellan, te caes por la escalera, te rompe la pierna, o tu cuerpo físico viene desestructurado porque el cuerpo energético está tan desestructurado que tu cuerpo físico a veces cae en barrena. Entras con una apendicitis, con una peritonitis, con un infarto, con una parada cardiovascular, con lo que sea. Entonces, ahí la prioridad también vuelve a ser el biológico. Es decir, las urgencias, que se entienden como médico-quirúrgicas, es donde el biológico es prioritario. Pero cuando lo biológico, el cuerpo físico, no tiene una urgencia real, si no empiezas a ver ahora todo lo sutil, te pierdes toda la película. Claro, cuando tú funcionas así, vas a enfocar la comida o la bebida y no puedes escaparte de esta visión. Por eso la prueba del vino, por eso energetizar el alimento, por eso para mí, de lo sutil a lo denso, es en todo. Cuando generamos realidad, no nos damos cuenta, pero la generamos de lo sutil a lo denso. Cuando tú piensas en algo y sientes claramente como si ya estuviera ocurriendo, muchas veces se materializa. Y nos llevan usando el cuerpo mental durante muchísimo tiempo para generar realidades que muchas veces ni nos damos cuenta que estamos generando en lo denso y se están generando porque desde nuestro inconsciente estamos generando esa información. Ahí utilizando como hardware. Me lo has puesto en bandeja para preguntarte porque eso mismo lo que ocurre a veces, o sea, lo que yo entiendo es que hay una, o sea, digamos, para que no haya un desequilibrio, para que haya equilibrio, tiene que haber una coherencia, una alineación entre todos estos cuerpos que tú estás hablando. Entonces, no está el cuerpo mental, el energético, el espiritual. Entonces, cuando hay una incoherencia entre ellos, se manifiesta un desequilibrio que en el cuerpo físico se manifiesta en una enfermedad o un dolor, tal. Entonces, como la pregunta es como tú, perdona, como vas de lo sutil a lo denso, y obviamente lo que acabas de decir es que nos hacen
manifestar realidades que ni tienen que ver con nosotros, con lo cual eso es una incoherencia, porque tu alma no es lo que quiere. Pero hay una Cuerpo interferencia. no Claro. quiere eso. Entonces es una incoherencia con lo que estás haciendo, manifestando realmente en tu cuerpo denso, ¿no? Claro. Entonces ahí era un poco, ¿no? Nos metemos en el meollo. Nos metemos en el meollo. Entonces, claro, nos metemos ya en el meollo, no nos separamos demasiado. Si me voy demasiado. Perdona, Íñigo, y termino. La pregunta es, entonces, Perdón, dime. ¿siempre va en dirección sutil a denso o no puede haber una incoherencia de entre lo denso y lo sutil? En la otra dirección, ¿sabes? Dices si puede haber una influencia desde lo denso a lo sutil. Que no esté en concordancia, porque yo entiendo que ahí es cuando hay el desequilibrio. Sí, evidentemente, claro. A ver, esto... Vamos a ver. Como los... No, es que es mucha... Voy a intentar, a ver, por dónde... Que fluya, por dónde... Vale, hay que entender que como lo sutil controla lo denso, nosotros desde nuestro cuerpo mental estamos generando realidades sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Bien. El chiringuito que han montado está tan bien montado, que cuando tú ves la creación de realidad que estamos haciendo como seres humanos a partir de todos los egregores mentales que han sido formados en el inconsciente colectivo, alimentados, que muchos no son ni nuestros, pero están insertados en nuestro inconsciente, generamos una realidad donde vemos cosas que no están en nuestros cuerpos sutiles. Es decir, en el alma no hay escasez, en el alma no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay muchas cosas que sí vemos en nuestra realidad. Bien, como las vemos fuera y hay una interferencia y no nos identificamos de una manera natural con el alma que somos, nos identificamos con el cuerpo mental sin darnos cuenta. Porque la mayoría de la gente se identifica con su cuerpo físico, con sus pensamientos y sus emociones, porque sabe lo que es y punto. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que hay una interferencia. Te identificas con lo que no eres. Estás en un estado más mental, en un estado pensante, no en un estado del ser, en un estado sintiente. Entonces, desde ahí, estás interpretando la vida con una herramienta que no está hecha para interpretar la vida, está hecha para crear realidades. Entonces, ahí están coladas todos estos programas. Tú no puedes, tú no vales, la magia no existe, no te lo mereces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Toda esta mierda que nos han metido desde hace tanto tiempo está ahí. Y le está también logrado el chiringuito, que cuando tú en tu realidad exterior ves la enfermedad, la tuya, la de tu pareja o la del vecino del quinto, que está en tu burbuja de realidad, ves la escasez, ves el sufrimiento, ves la disarmonía, validas lo que ves porque es verdad que es real, pero lo que no te das cuenta es que para que tú puedas ver en tu realidad eso, tiene que estar aceptado en tu cuerpo mental. Aquí está el gran quiz. Entonces, está aceptado en tu inconsciente y desde tu inconsciente se está proyectando. Y como tú lo validas fuera sin darte cuenta, porque claro, estás con esa interferencia que estos cabrones llevan ahí desde hace tiempo metida, validas eso y refuerzas la programación inconsciente que está creando esa realidad, con lo cual es un círculo vicioso. ¿Qué está pasando ahora? Que hay ya un porcentaje de masa crítica de gente que está empezando a salirse de ahí. Y además, esa masa crítica, aunque no seamos más de un 10 o un 15% de la población, tenemos mucha potencia energética, porque somos los que más limpios estamos energéticamente. El otro 80-85% está muy mermado energéticamente por todas las marranadas que llevamos soportando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que empezamos a darnos cuenta de esto de una manera más clara. Me he desviado un poco, pero es para intentar... No te has desviado nada, está perfecto. Claro, el quid de la cuestión, ¿dónde está? Si nos vamos a la alimentación, nos queda entender que el poder realmente lo tenemos nosotros. Y el chiringuito está también conseguido que tú estás conectado a la fuente a través de tu alma, pero no te reconoces como el alma que eres. Sin embargo, estás conectado y tienes un poder. Y ese poder lo estás usando sin darte cuenta de una manera perjudicial hasta para ti mismo. Porque cuando tú tomas conciencia de que la enfermedad que tienes o lo que te está ocurriendo, tú tienes que ver con ello,
te das cuenta de que tú tienes la solución de ello. Entonces ya no buscas a alguien que te sane o que te solucione el problema, buscas puntos de apoyo para sanar o para poner en marcha tus propios mecanismos. Como el poder que tenemos es tan grande, lo usamos muchas veces, incluso en nuestro beneficio, sin darnos cuenta. Y vamos a poner un ejemplo claro con la alimentación, que es el tema, con lo que comemos. Vale, ¿cómo explicamos? Que haya gente que yo hago una dieta vegana y me va de puñetera madre. Perfecto. Y me encuentro súper bien, estoy armónico. Vale. El otro hace una macrobiótica, el otro hace la paleolítica y el otro hace ayunos largos. Y a todos les va bien. ¿Cuál es el punto en común de todos esos pacientes que hacen cosas aparentemente tan dispares, sin embargo a todos les da bien? Han puesto su poder en eso. Es decir, yo estoy manifestando mi poder a través de esto. Lo que pasa es que creo que es eso lo que me está regulando, cuando no ha sido eso. Ha sido mi decisión de que a través de esto yo me voy a poner bien. Pero eso funciona para todo. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de esta dinámica, es lo que te hace, es lo que te explica que dietas tan distintas a tanta gente le vaya bien. Y también lo que te explica a aquel que hace muchas y no le va ninguna bien. Entonces, ¿por qué? Porque no encuentra, no es capaz de poner su poder en alguna, no acaba de convencerle, no está cómodo, no está a gusto. Está Estoy totalmente de acuerdo. Con un criterio mental, con un criterio intelectual, pero no con algo sentido. Entonces, como no es algo sentido, pues no te va a funcionar. Entonces, bueno, me he enrollado un poco, pero más habéis pillado, ¿no? El enfoque. Completamente, ¿no? Aquí estaríamos rompiendo un circuito de retroalimentación, ¿no? Cuando nos elevamos y vemos, contemplamos nuestro poder, ¿no? Y lo hacemos experiencia, ¿no? Estamos rompiendo un circuito de desgracia por un círculo virtuoso, un círculo vicioso, ¿no? O sea, estamos saliendo un poco, rompiendo ese cascarón de mira lo que me pasa y qué pruebas tengo de lo que me pasa y tal. Y sin embargo dices, ay, voy a probar con esto, ¿no? Eso sería un efecto placebo, nocebo, pero que es que le estás aplicando tu intención y tu imaginación. Llámalo como quieras. Es que también, que es que pasa yo creo que por todas las dietas del mundo. Me han ido bien todas, joder. Es que el placebo y el nocebo es otra manera de llamar a tu poder. Las dos caras de tu poder. Lo que pasa es que el sistema ha sido muy inteligente aquí también. Te habla del placebo, pero ha hecho como una especie de, no sé cómo decirlo, de un juego de trilero. Es alucinante porque se menosprecia, pero es parte fundamental de todas las farmacéuticas, ¿no? Te ponen ahí... Mira, esto te lo resumo muy rápido. Esto en la época moderna viene a partir de que en la Segunda Guerra Mundial un cirujano de campaña de un hospital de primera línea se queda sin suministros, tiene soldados graves para operar y si los opera mueren, entran en shock neurógeno y se le van a morir, y si no los opera se le mueren desangrados. Entonces, en ese momento, aquel cirujano, y me pongo yo en su pellejo, con lo que se rinde mentalmente. No tengo opción. Hagan lo que hagan, se me van a morir. Y cuando tú te rindes mentalmente, que esta rendición mental, que no resignación, la he visto en gente que ha hecho remisiones espontáneas de enfermedad. Cuando tú te rindes realmente, aceptas y desaparece el miedo, de repente te viene una idea. Ya a este hombre le vino una idea loca, pero algo le dijo, llévalo a cabo. Cogió el suero fisiológico, que era lo único que tenía. Al primer soldado más grave que tenía decía, venga, al quirófano. Te voy a poner este sedante para poder operarte. Yo y tú no te vas a morir, en mi camilla de operaciones no. Ante su sorpresa, el soldado se quedó dormido cuando le puso el suero fisiológico. Lo repitió varias veces y le siguió saliendo. A partir de entonces, ya metidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria farmacéutica empieza a coger sobre todo fuerza, ya se ha cambiado la formación en medicina. A partir de finales de 19 se rompe la formación en medicina, se llevan las escuelas a las universidades controladas ya por nuestros amigos filántropos del alma, voy a tener cuidado con la palabra, los rockers,
Los Rockeros, heavy rock. los heavy rockers. Entonces esta gentuza. Y entonces ya se da en las facultades de medicina una visión reduccionista biológica y bioquímica, cosa que hasta el siglo XIX no era así. En medicina. Entonces, ¿qué pasa? Te venden el efecto placebo, lo meten, como tú has dicho muy bien, Martín, en los estudios doble ciego. Vamos a sacar un fármaco al mercado. Cogemos, por otro ejemplo, 200 pacientes con depresión mayor y les vamos a dar a 100 van a tomar la molécula que queremos sacar al mercado y a otros 100 les vamos a dar azúcar. Nadie sabe lo que está tomando, hay un registro de lo que está tomando cada uno, pero nadie sabe lo que está tomando. Acaba el estudio y te dicen, mira, de los 100 pacientes que han tomado la molécula, han mejorado 70. Y de los 100 que han tomado el azúcar, han mejorado 25. Entonces, queda demostrado, más allá del efecto placebo, te lo dicen, están reconociendo el efecto placebo. Queda demostrado, más allá del efecto placebo, que este fármaco es eficaz para la depresión mayor. Claro, pero entonces vengo yo a tocarte las pelotas. Porque yo en 30 años no he visto ningún estudio que me demuestre cómo funciona el efecto placebo. Entonces vengo yo y te pregunto, mira, lo que me exiges a mí y a mucha gente para demostrar científicamente lo que hacemos, te lo voy a exigir para que me demuestres cómo funciona el efecto placebo, porque lo estás aceptando, pero no me estás diciendo cómo funciona. Claro. Dame la cascada de reacciones que se generan, dónde se inicia y cómo se está funcionando y cómo podemos medir o cuantificar ese efecto placebo que carga tiene en el paciente. Porque si tú no me dices cómo funciona el efecto placebo, yo, cuando me dices que los que han tomado la molécula han mejorado 70 de 100, yo esos 70 no sé si han mejorado por la molécula o por el mismo mecanismo que los que han tomado el azúcar. Claro. Yo no lo sé, porque no me estás diciendo cómo funciona el efecto placebo. Y se quedan tan anchos, pero ya te han hecho el juego de trilero. Sí. Sí. Tú aceptas así, el placebo es una porquería. Y claro, el placebo tiene la otra cara, que de esa sí que no te dicen nada, que es el nocebo. ¿Y el nocebo qué te está diciendo? Que yo tengo la capacidad de sugestionarme y de enfermar. Sí. Hostia, esto ya son palabras mayores. Porque si el placebo es la sugestión de sanarme y de mejorar clínicamente, a la inversa, entonces yo puedo enfermarme. Entonces, si yo me puedo enfermar y yo puedo sanarme con mi poder, ¿para qué necesito al médico? ¿Y para qué necesito las pastillas? Se dio el truco. ¿Entiendes? Entonces, este es el gran secreto que el sistema lleva queriendo ocultar y es la última línea de defensa que le queda al sistema. Me estoy yendo un poco por los cerros, pero es que, vamos, estoy calentito ya, últimamente. Oye, Íñigo, La última línea de defensa que le queda al sistema. Que sigas poniendo el poder fuera. En el gurú, en la técnica, en el alimento, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en lo otro. Y no que el poder lo tienes tú, coño. Y que si te funciona, úsalo. Es decir, si yo me apoyo aquí, voy donde esta persona o hago esta dieta y me funciona, úsalo, coño. Date cuenta, pero date cuenta de lo que estás haciendo. Pero úsalo, no lo dejes de usar, porque te está funcionando. Pero date cuenta que más allá de la dieta del producto que estás tomando, que puede tener evidentemente unas propiedades que se pueden mantener, pero estás poniendo tu poder ahí, eso lo está haciendo que te funcione, porque tú estás decretando y generando una realidad en la cual eso te va a funcionar y te va a mantener un equilibrio y vas a estar bien de salud. Claro. Yo tengo una cuestión que me hicieron hace poco, hablando un poco así con un paciente. ¿Qué pasa cuando un niño de 9 años tiene diabetes? Que yo sí creo en que que lo traemos de serie, ¿no? Por cuestiones kármicas pueden ser, por cuestiones de ancestros, pero eso no se lo puedo explicar a una persona un poco escéptica, ¿no? Porque si realmente, como hablábamos y como estás comentando, en un adulto hay un desequilibrio por todo esto que estamos comentando, ¿no? Con lo que conectamos está mal, o sea, no es lo que nosotros necesitamos, bla, 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 bueno, todo lo que acabas de explicar. ¿Qué pasa con un niño? Vale, claro, hemos ido al núcleo.
tienes que entender que para mí hay dos vías naturales de sanación. No nos vamos de la dieta de los alimentos, que me voy un poco, ¿vale? Si me voy mucho me decís, ¿vale? No, pero sí. Bueno, hay dos vías naturales de sanación. Claro, el tema es, lo primero, cuando tú descubres que tienes en lo sutil información que llega a lo denso y que va en ese sentido, ¿no? Lo que os había dicho antes. Después intentas entender esos bloqueos que aparecen en lo energético, en lo más sutil, que acaban llegando, acaban perturbando el cuerpo físico, que no es un trauma directo, físico. Esas informaciones tienen que venir de algún lado. Claro, ahí abrimos la carpeta. Entonces, yo personalmente, como mi manera de trabajar es que va a mucha velocidad lo que ocurre y no decodifico bien mentalmente toda la información que se mueve, porque se mueve mucha. El paciente entra en un estado de expansión de conciencia, pero hay gente que trabaja con el paciente en esos estados de conciencia en los que la manera de trabajar de otra gente es, que es una de las vías de sanación, sacar a plano consciente la información que está perturbándote. Y con la gente que trabaja de esta manera, ¿qué encuentras? Informaciones que van unidas a experiencias de esta encarnación desde que estabas en el vientre de tu madre hasta ahora. Todas las informaciones que puedes estar recibiendo energéticamente que vienen del clan, por linaje materno y por linaje paterno. Hay cosas positivas que te pueden impulsar si tú vienes con unos dones y talentos y quieres desarrollar unos dones y talentos. Tu alma ha elegido unas capacidades para desarrollar. A lo mejor ha elegido un clan porque precisamente en ese clan ya hay ancestros que han trabajado en esa línea y eso es como una ola energética que te puede impulsar. Evidentemente te vas a jamar también todos los secretos sórdidos de familia metidos debajo de la alfombra, todos los traumas, las violaciones, los incestos, toda la mierda que no se ha querido solucionar. Todos esos patrones repetitivos de ocultación, de no sé qué, de mentir, de tal, ¿qué tal? Eso te puede llegar. Bien. Sí. ¿Qué más cosas te puedes encontrar cuando intentas llegar a la información? Claro, estoy hablando de las informaciones que son más realmente las causas de las enfermedades. Porque estamos pues hablando incluso, de lo que está en lo sutil. A lo mejor una diabetes no hay que irse tan lejos. Y es que aunque un niño tenga 9 años, ya ha pasado sus 9 años con su mamá. Y la diabetes a lo mejor tiene que ver un tema de dulzura, ¿no? Te puedes encontrar. Oye, pues que a lo mejor que te arruinas a alguien en medio mes. Entonces, si eres un poco bruto, ¿no? Si eres la madre. ¿no? Te encuentras, es que te encuentras, claro, voy a resumir esto así rápido, es decir, tienes información de esta encarnación, del clan, de vidas pasadas, porque tu alma ha estado en otros coches y le han quedado sin resolver ciertas cosas y las vuelca ahora en el cuerpo energético del coche en el que está. Y te pueden estar viniendo algunas experiencias en tu vida que tienen que ver con esas informaciones que muchas veces cuando afrontas y superas esas experiencias en esta vida solucionas lo que está trayendo esa experiencia. Pero como todo esto no se nos dice, se nos oculta y se nos ha engañado con todo esto diciendo que todo esto es magufería, sí. Pues así nos va. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está ahí y es una energía que está ahí. ¿Y qué más te puedes encontrar? Pues te puedes encontrar todo tipo de pactos, decretos, votos, cosas que tú has podido cargar emocionalmente, energéticamente, intensamente en algún momento de tu vida o de tu existencia, vienen contigo. Evidentemente, la energía es neutra que más te encuentras, los males de ojo, los trabajos de magia negra, todo eso también existe, porque la energía puedes usarla para bien y para mal, la puedes manipular, porque tienes el poder de hacerlo. Entonces, eso a veces se te puede pegar en el campo. ¿Y por qué permanece? Porque, entre otras cosas, sigues olvidado de lo que eres de verdad. Y eso te está afectando, te está creando un problema, pero como el médico solo mira lo biológico y lo bioquímico, no entiende que todo eso está ahí. Y yo llevo 20 años viendo cómo todo eso está ahí, se puede transmutar y otra gente que trabaja más directamente con esas informaciones se puede hacer y hay cambios claros y contundentes. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta, pero desde pequeñitos, que es lo que no se nos dice. ¿Y qué más te puedes encontrar? Pues te puedes encontrar todo tipo de parásitos y entidades oscuras que a veces están pegadas, está de acuerdo, también aprovechándose de todo el guirigay que se va montando en el cuerpo energético. Sí. Pero dicho esto, voy a acabar este pequeño bloque diciendo, a pesar de todas las informaciones que pueden estar perturbando, cuando tú
eres consciente quién eres y empiezas a recordar aquí y ahora, te lo puedes merendar todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo. Claro, es que Siempre que tu alma no haya decidido ya coger una ventana salida. Si tu alma, que es lo que tú eres de verdad, ha decidido que se tiene que marchar, por el motivo que sea, que a lo mejor a ti se te escapa desde el personaje, pero si te tienes que ir, ahí no va a funcionar absolutamente nada. Pero si quieres tener una opción de seguir cuando tienes cualquier cosa, de seguir aquí, en este plano, haciendo cosas, y tu alma está dispuesta a seguir e intentar hacer más cosas, tener más experiencias, la única posibilidad que vas teniendo cada vez más es entrar aquí. Pero para entrar aquí hay que dejarse de chorradas y de ver de una manera natural, lo más natural posible, entrar en la energética, entrar en la espiritualidad, entrar en la metafísica. Pero de manera sencilla, se puede entrar de una manera sencilla, relativamente sencilla. Porque la otra manera, la otra vía para sanar natural, que es la que hago yo y otra gente que trabaja como yo, es, aunque no accedamos a la información que está detrás, cuando tú reconoces lo que eres y tienes experiencias íntimas y personales que conectas con lo que eres, pegas unas barridas en el cuerpo energético y te llevas por delante un montón de información de golpe. Que es lo que yo hago en la consulta y le enseño a la gente a que lo siga haciendo ellos en su casa. Porque esto es recordar lo que somos. Necesitamos experienciar lo que somos. Me encantaría un ejemplo después. Sí, pero mira, es que de lo que estás hablando precisamente, nosotros lo que queremos crear conciencia es que de todo esto que estás hablando también nos estamos alimentando, también nos estamos nutriendo, porque a ver, el alimento es energía, o sea, lo transmutamos en algo que no tiene nada que ver con nosotros y lo convertimos en algo nuestro y estamos transmutando esa energía. Si estamos hablando de todas estas cosas energéticas, de todas las creencias, nos nutrimos de toda esta energía, nos nutrimos de todas las creencias, nos nutrimos de los programas que tenemos, nos nutrimos de los entornos y de las energías y de las frecuencias, porque al fin y al cabo, eso y esas frecuencias y energías, que es lo sutil de lo que tú hablas, también es nutrición. O sea que no nos estamos alejando nada de lo que nosotros queremos aquí recalcar, que es eso que dices tú, ¿no? Todo lo sutil es lo más potente. Y quería que nos dijeras, porque un médico, un terapeuta, un sanador que trabaja con todo esto, está muy bien, vale, te ayuda, pero a ver, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es lo importante? Eso quiero que lo digas otra vez porque lo habías dicho antes y quiero que lo repitas porque me parece que es lo más importante, el papel que juega cada uno en el momento en el que va a pedir ayuda. ¿Cuál es nuestro papel ahí? El papel del paciente, mira, el papel del médico y del terapeuta que ahora mismo se están posicionando en un paradigma nuevo, porque vamos a dos paradigmas bastante incompatibles. Básicamente porque en uno de los paradigmas... Dime. Perdón. Irreconciliables. Irreconciliables, bueno, bien, compatibles. En uno básicamente estás dejando tu poder fuera continuamente, estás aceptando poderes. Y en el otro estás reconociendo que el poder lo tienes tú. Entonces, en ese paradigma nuevo que estamos empezando a formar poco a poco, al médico y al terapeuta a nivel de la salud, o al nutricionista, a todos los que tocan ese aspecto, les toca, primero, saber cuál es su herramienta. ¿Esto es un don, un talento que tengo? Sí. Se me da bien, me encanta, me apasiona, puedo estar todo el día haciéndolo, no me canso, o sea, es algo que... Y cuando estás así, que tienes energía, el tiempo se te pasa rápido y estás disfrutando, ¿dónde estás? No estás en un estado mental, estás en un estado álmico. Álmico. Sí, en un estado del ser, en un estado sintiente, llámalo como quieras. Pero no estás en un estado mental solo. Estás en los cuerpos sutiles. ¿Por qué estás conectada? Porque te está bajando la información a chorro. Entonces tienes energía a raudales, no te cansas. Y el tiempo se te pasa y no te enteras. Se suele distorsionar, se os va a cortar.
Eso de que cuando estamos a gusto siempre el tiempo se desacorta, ¿no? Bueno, básicamente, empezamos a darnos cuenta que muchas veces estamos ahí sin darnos cuenta. Claro, cuando tú desarrollas tus dones y talentos, estás conectando con estás sanándote tú. Estás en una posición de autosanación también, porque estás impidiendo que toda la programación inconsciente de la mente se te cuele para crear otra realidad distinta. Porque en ese momento, al estar más conectado con tus cuerpos sutiles, con tu alma, en un estado sintiente, el cuerpo mental se pone a tu servicio y va a crear la realidad que tú quieres, aunque no te des cuenta. Está poniendo al servicio del alma. Entonces, ahí es donde el médico, el terapeuta tiene que saber, esta es mi herramienta, esto es lo que yo aporto al que venga a pedirme ayuda. Pero no soy yo el que sana. No. El paciente viene a mí, se apoya en lo que yo hago y le ayudo a activar su potencial de autosanación. ¿Y cuál es la obligación del paciente en este momento? Darse cuenta que él es el protagonista de su viaje, de que él es el que tiene el poder y de que una cosa es que entienda que tiene el poder, pero que también entienda que para ponerlo en marcha y aumentar la potencia de ese poder necesita a veces apoyarse en otra gente. ¿Y en quién se tiene que apoyar? Ahí es donde vienen los deberes del paciente. Tiene que sentir a dónde tiene que ir, más allá de conceptos teóricos, conceptos mentales de qué es una técnica, qué es otra, cómo funciona y cómo deja de funcionar. ¿Hacia dónde me siento atraído a ir yo? Ya te está hablando tu alma, te está diciendo, vete aquí, porque esta persona trabaja en unas franjas vibracionales con lo que hace. Y ahí es donde tú encajas ahora. Vete ahí que te va a ayudar a avanzar. Y luego ya verás si tienes que volver allí o tienes que ir donde otro. O habrá pasos que ya los puedes hacer tú solo. Ahí es donde ya te empoderas de una manera importantísima. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que darse para que se dé los milagros. Que no son otra cosa más que algo natural, pero que lo consideramos como algo extraño, porque hemos normalizado lo antinatural. Y como decía el doctor Ángel Escudero, el médico valenciano, que ha estado 40 años operando sin anestesia y sin dar tratamiento antibiótico a los intervenidos, y intervenciones grabadas. ¿Conocéis algún milagro que no haya un ser humano metido en el medio? No. No. Siempre hay un ser humano metido en el medio, coño, porque el poder lo tenemos nosotros. Oye, a ver si le voy a contar yo esto a mi padre, que o lo está, pues a lo mejor lo ve y todo. Mi padre ha sido anestesista durante toda su vida. Pero claro. Claro, lo que pasa es que a tu padre igual le dices, oye, ¿tú conoces al doctor Ángel Escudero? ¿Y ese quién es? Digo, no va a conocer. No, Porque el sistema... o Ángel Escudero, por no hablar de Pachita. Sí. Que no sé si... Lo que pasa es que Ángel Escudero, pues yo le he visto que hasta muy mayor ha estado haciendo talleres, viendo cómo te atraviesa con... Ayuda que anestesies un brazo, pues como hacía el cirujano, como hizo el cirujano en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa parecida. Él tiene la capacidad de ayudarte a activar tu poder para anestesiarte una zona de tu cuerpo. No te preocupes, apóyate. Alucinante. Y lo estás haciendo tú, lo que pasa es que te apoyas en mí, pues como el paciente se pone en la camilla, se apoya en mí para poner en marcha un proceso de autosanación. He escuchado casos de cortar una hemorragia a nivel mental, ¿no? Siguiendo el método Silva, por ejemplo, ¿no? Y la gente, pero bueno, el método Silva, que es una herramienta que exterioriza tu poder personal, ¿no? Podríamos estar contando varios ejemplos que nos dicen que, claro, es que cuando hablamos de esto podemos entender lo que catalogamos de milagros en medicina. Claro. O de remisiones espontáneas de enfermedad, ese nombre tan rimbombante que le ponemos los médicos cuando alguien se supone que tenía que morirse en 3 meses y sigue vivo. Y su proceso ha remitido y ha involucionado, cosa que es todavía más inexplicable. Pero que tampoco nadie estudia. Que es como, me inciso, cuando enseñan a los niños en todas esas películas y tal, ¿no? La de Encanto, por ejemplo, tengo una niña de 9 años y se volvió loca con esa peli, pero tuvimos que hacer como para explicarles que no, que la magia no es, o sea, ellos consiguen a través, como tú decías, está todo tan bien diseñado, que empiezan con los niños, por supuesto, la magia o los milagros están solo en unas personas que son como magos
Y entonces son ellos los que generan milagros porque tienen un poder especial que ni se sabe de dónde, y entonces, claro, ya sabemos que eso es disonancia cognitiva, que luego tal, todo lo que ya sabemos, pero es que está tan bien organizado y Claro, realmente lo claro, que... el chiringuito está. Yo le digo a mis pacientes, mira, tienes que volver para experienciar esto y buscar tus experiencias y desencadenar este proceso que yo llamo la cama cuántica, tú solo, aunque yo no esté, tienes que volver a ser el niño antes de que fuera castrado energéticamente y le dijeran que la magia no existía. Es decir, un niño sabe que la magia existe. No tienes que convencerlo porque él de una manera natural sabe que la magia existe. Sin embargo, llega un momento en el que generación tras generación a los niños se les ha dicho, mira chiquitín, es que la magia no existe. La vida es otra cosa, si crees en la magia eres tonto y además los Reyes Magos somos los padres. Literalmente todo esto y otras cosas parecidas son rituales de magia negra para coartar energéticamente la creatividad de los niños y hacer que quieran desechar toda su capacidad creativa y todo, ya es donde se bloquea el cuerpo energético y donde se bloquean todas esas cosas que, por ejemplo, Claudia anda ahora tan bonitamente, tan intensamente sacando a superficie, sacando la información con el veo y con todo esto. Porque al final, cuando tú recuperas la capacidad de visión extraocular, ¿qué estás usando? Estás usando la capacidad visual del cuerpo energético. El clariaudiente está usando la capacidad auditiva del cuerpo energético. Los que somos kinestésicos estamos usando el tacto de nuestro cuerpo energético. Los que son clarisintientes están usando la percepción. Y cuando tenemos intuición, estamos canalizando del alma. Y eso son cualidades que tenemos de serie, porque somos tecnología espiritual. Y esa tecnología espiritual está por encima de cualquier cosa que te quieran vender. Pero hay como una especie de frustración en casi todos nosotros cuando intentamos hacer entender esto a gente que te viene, que sientes mucha compasión y ves como ves una víctima realmente de todo lo que somos todos. Bueno, no sé, no me gusta la palabra víctima, pero bueno, estamos debajo de todo esto que estás comentando. No sé, hace poco, por ejemplo, una paciente que casualmente en el 2021 le dio un cáncer, fíjate tú, y entonces ahora pues una persona muy estructurada y entonces lo primero que me comenta ya, después de que yo ya iba viendo todo y bueno, sesiones de quimio, bla, 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 intenté parar, pero bueno, no se pudo. No, es que ya está, es que me han dicho que me quedan 7 meses de vida. Y claro, lo primero que digo es que tú tienes el poder, o sea, le vas a dar el poder a una persona que te está diciendo a ti cuánto vas a vivir. Claro. Pero pero ese trabajo ¿de quién es? Es un trabajo del paciente, es un trabajo del ser humano. Pero cuando ves como imposible, o sea, es como abrirles y decirles, no. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, tienes que darte cuenta, Chaitel. Mira, yo hace tiempo recibí o canalicé. O sea, seguido con todas las... Y no... Sí. Yo he sentido rechazo. O sea, es como, bueno... Claro, mira. Las cosas van tan rápido que yo ahora estoy percibiendo muy claramente cómo tú no puedes estar con un pie en 2 caballos o en 2 paradigmas, porque la leche energética te la pegas. ¿Por qué? Porque vamos a tanta velocidad que en un paradigma estás delegando tu poder fuera, todo tu poder fuera. Y en el otro se te está diciendo, si puedes salir de aquí, va a ser solamente reconociendo que tienes el poder para ponerlo en marcha. Entonces, para mí, los pacientes en esas situaciones, claramente desde hace tiempo, como esto lo he visto y lo he comprobado que no funciona, que igual hace 10 años podías maniobrar un poco más, pero ahora ya no. Entonces, yo lo que os suelo recomendar es, mira, como el poder lo tienes tú, quédate en una vía en la que te estés tranquilo y confiado. Intenta poner todo tu poder en ella, porque aunque te estén metiendo veneno, si tú pones tu poder, te vas a proteger bastante los efectos secundarios. Cuando llegue el momento en el que tú sientas de una manera natural y fácil, hasta aquí he llegado con esto, y ahora me voy a pasar a la otra vía, pero no voy a mirar atrás.
Porque lo tengo tan claro que ni me voy a culpar, ni voy a echar la culpa a nadie, ni nada. En cambio, cuando están en las dos vías, no pueden hacer eso. Y al final, ¿cuál va a ganar? La que les está llevando desde el miedo. Porque el trabajo está tan bien hecho, como tú dices, Seitel, que la gente ni es consciente, pero yo ¿por qué estoy haciendo caso a lo que me dice este? Si ya voy intuyendo que, oye, esto es veneno, esto realmente, ¿y qué? Realmente no me está diciendo que me voy a curar con esto. Pero como tienes miedo a morirte, porque no recuerdas quién eres, te agarras a un clavo ardiendo, creyendo que es que si no lo hago, a lo mejor luego, ¿y si luego no me curo? ¿Y si no hago esto? ¿Y si...? Entonces, no, claro, ¿y qué ocurre? Cuando tú estás en esa vía y no eres capaz de soltarla naturalmente, estás generando una realidad sin darte cuenta. Y en esa realidad se va a manifestar todo lo que te está diciendo el médico porque es a lo que tú estás poniendo tu poder. Y vas a tener la recidiva, y vas a tener no sé qué, y venga la prueba, le dé el poder a la prueba, le dé el poder. Pero es un proceso que hay que permitir al ser humano que lo haga también. Porque tú desde tu nivel de conciencia lo estás viendo de otra manera, pero esa persona está en su nivel de conciencia. Nosotros no estamos aquí para agarrar a la gente y llevarla obligatoriamente. Como yo digo, el que está preparado para coger el tren lo va a coger. Pero no le puedes llevar a nadie a empujones a que coja el tren, un tren que no quiere coger. Sí, que no, cada uno es cada uno. Hay también que desdramatizar un poco, porque desde lo macro, aquí en lo micro es más dramático, porque estás con el cuerpo emocional como ser humano viviendo todo esto de una manera cañera. Desde lo macro, bueno, si lo miramos, si aceptamos y sentimos que somos almas encarnadas, bueno, si no desencarno dentro de 20 o 30 años, desencarno ahora o desencarno dentro de 20 o 30 años, que van a llegar. Sí. Entonces, al final vas a desencarnar. Tampoco es tan dramático. El drama es cuando estás viviendo las experiencias aquí. Yo creo que esto es... Sí. Perdona, no, Íñigo, que muchísimas gracias, porque esto que estás contando para mí es fundamental quitarle todo el drama a todo esto. O sea, si lo empiezas a ver como una película y empiezas a comprender que tú, y bueno, haciendo un poco una alusión a lo que comentabas de los dos escenarios o los dos maestros, uno no puede escuchar a dos maestros, ¿no? Maestro externo, el maestro interno. No puedes creer en lo físico y a la vez apoyarte, ¿no? en lo espiritual o inspirarte, ¿no? O sea que, pero bueno, le quitas el drama y es que lo ves como unos ritmos diferentes o como una escuela de diferentes niveles o como alguien que tiene su propio... ¿no? Que no tienes que salvar a nadie y tampoco tienes que ver a nadie como un pobrecito que se la va a pegar. Pues, ¿y cuántas veces me la he pegado yo antes que ni sé? Incontables y ahora mismo, ¿no? Claro. O sea que... Claro, y todos tenemos opciones y experiencias que nos ayudan a evolucionar. Si tú hubieras hablado conmigo hace 30 años, yo te hubiera hablado como un médico alópata. Aunque ya intuía cosas, pero yo me creía lo que me habían enseñado en la carrera, porque yo desde pequeñito quería ser médico. Claro, luego entiendes que tenías un impulso innato y que tus herramientas son otras, que van más allá de lo que te han enseñado en la carrera de medicina. Y os puedo asegurar que esto lo he visto en más médicos que han venido a mi consulta estos últimos 3-4 años de toda España, médicos vocacionales a los que yo les preguntaba, ¿tú desde pequeñito querías ser médico? Vale, ¿y qué herramientas tienes? Porque todos han desarrollado alguna, han encontrado alguna. Algunos ayudan a los pacientes a sanar hablando con ellos. Otros son kinestésicos como yo. Otros tienen facilidad para poner al paciente en una expansión de conciencia. Otros tienen facilidad para llegar al paciente de otra manera. Y esas herramientas ya las traían de serie porque son dones y talentos. Lo que pasa es que cuando tú vas con ese impulso hacia la carrera de medicina, crees que en la carrera de medicina te van a enseñar con lo que vas a curar. Y salvo que estés en la urgencia haciendo ciertas cosas que puedes ver, mira, pues hemos salvado una vida aquí porque una hemorragia nos paraba, ciertas cosas, luego te das cuenta que no. Y claro, todo eso se ha ido degradando y descomponiendo con el paso de los años, se ha ido perdiendo la humanidad, la relación médico-paciente ha volado por los aires, se judicializa la medicina, se destruye todo eso. Y entonces, cosas que hace 30 años no se hubieran permitido, cuando yo estaba estudiando la carrera de medicina, ahora se han permitido con una parsimonia increíble. Increíble.
Sí, Íñigo, perdona, es que me venía aquí, yo pensaba, ¿qué pasaría si no supiéramos o si en nuestra realidad no existiera la química? O sea, ¿realmente la química funciona? O, claro, es que digo yo, a ver, A ver, funciona porque sabemos que está ahí, porque sabemos que nos sirve, porque sabemos que nos cura, porque eso lo sabemos. Y a ver, ya me estoy yendo no, que va, que va. Mira, vamos a hablar de que la química está tocando también nutrientes, está tocando cosas. Vale, mira, te voy a decir algo que os puede parecer un poco cañero, pero estoy convencido que yo creo que lo vamos a acabar viendo, si no lo estamos viendo ya. Yo en algún paciente creo que lo he visto. Y esto además, fíjate, lo hablaba el año pasado o hace 7, 8 meses con Ana Casaballo, que la tuvisteis aquí también. Y Ana me estaba haciendo una entrevista y me preguntaba, ¿tú crees que llegaremos a producir lo que necesitamos? Y yo le dije, has llegado a la misma conclusión que yo. Somos capaces, si seguimos eliminando barreras y programas mentales, de que si yo necesito algo químico, o una microbiota determinada o cambios en mi microbiota, que eso ya lo estamos haciendo cuando estamos trabajando, cuando el cuerpo energético está más armonioso, el físico entra en armonía con él. Pero yo estoy convencido que podemos ir más allá y aunque no nos demos cuenta, respondiendo a la pregunta tuya, Claudia, generaremos aquello que necesitamos. Porque la vida se sostiene a sí misma. Si yo necesito algo para algo que deseo y que quiero, ya se pone en marcha la naturaleza y la vida para solucionarlo. Os voy a contar un caso que he tenido hace un par de años así y que creo que responde a esto que me estás diciendo tú. Yo tengo una paciente que viene, una chica que viene de una región del sur de España y tiene un proceso autoinmune crónico desde que era pequeña y tiene 18 o 19 años. Viene y, bueno, y es de esos pacientes que con una sesión, pues ya una reestructuración, me escriben la familia desde la ciudad donde viven y me dicen, oye, ha cambiado y tal. Y había un médico que le estaba llevando allí en la ciudad también, que hacía homeopatía, hacía otras cosas y tal, y me dice, oye, Íñigo, la analítica se ha normalizado, las pruebas de imagen, el hígado está bien, el bazo está bien, está no sé qué. Y me decía, y en la analítica había una cosa muy curiosa y muy rara. De repente, en una de las analíticas de control, aparte de normalizarse los valores, la vitamina C de repente había hecho un pico, la vitamina D había hecho un pico que se salía un error de laboratorio. Y ese pico se fue normalizando sin tomar ningún suplemento. Entonces, somos capaces de generar lo que necesitamos, aunque ni siquiera tomes un suplemento. Yo estoy convencido que llegaremos a ver cosas de estas. Bueno, hay gente que está sin comer ahora. La potencia la tenemos, sí, efectivamente. Bueno, es más allá. Dicen que no podemos estar aquí sin tener lo que necesitamos ya. O sea, ya lo tenemos. Si estamos aquí, se da por hecho que es que porque ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Yo lo veo así, mis experiencias me llevan hacia allí, por eso comparto esto con vosotros, porque creo que no solamente es optimista y vital, sino que creo que la evidencia clínica que llevo todos estos años apunta hacia ahí claramente. Ahora, claro, para llegar ahí tiene que haber un proceso del ser humano de ir quitándose todas esas limitaciones, creencias mentales limitantes que todavía tiene y respetando el proceso individual de cada uno, estar allí pues para ayudarles a empoderarse cada vez más y que podamos hacer muchas más cosas, lógicamente. Íñigo, una pregunta. En estos dos escenarios irreconciliables o paradigmas diferentes que estamos jugando un poquito, decimos, bueno, no, todo está en nuestra mente, pero tómate esto por si acaso, ¿no? O qué bien me ha sentado esto, ¿no? Pero claro, te retroalimentas en lo físico para poder decir, oye, pues es que el gazpacho me sienta fenomenal y cada vez que lo tomo, como ahora, y me siento muy bien y luego pues tú mismo te lo crees con tu propia experiencia. Pero yo creo que va a llegar un momento en que eso lo hagamos como por deporte y por diversión, pero que la conciencia tiene que ser plena y no podemos seguir jugando a estas dos, ¿no?
Yo creo que la vida nos empuja, nos va a empujar a tomar conciencia de lo que realmente ocurre. Es decir, tomándote el gazpacho siempre me pongo mejor, de acuerdo. Pero date cuenta por qué. Es porque tú estás decidiendo, no te has dado cuenta, pero en tu inconsciente has metido una orden. Sí. Has decidido, aunque eso haya pasado así como que, bueno, no, pero ha calado. O hasta que luego vengan los de la macrobiótica y te digan que el tomate no. No, pero eso ya no puedes evitar. Es la broma. Pero ahí, yo creo que se nos empuja a esto. Que yo creo que lo que sí vamos a tener un gran margen es en poder seguir usando puntos de apoyo todo lo que se nos ocurra. Es que yo lo veo un poco el paralelismo entre el momentazo político que tenemos, ¿no? Que también yo creo que habrá un paralelismo, ¿no? Y cómo, o sea, ¿cuál va a ser el cisma, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poder desvincular de eso? Y decir, oye, somos los creadores también de esto y cómo vamos a salir un poco de este barro. Yo lo único que os puedo compartir, porque yo lo siento así muy claramente, es no sé exactamente los pasos, o sea, las fases. No sé exactamente cómo se va a plasmar, pero lo nuevo, que yo creo que es inevitable que vaya apareciendo porque ya hay una masa crítica de gente que ha metido el freno, sobre todo desde el 2022 con la caída del pasaporte de la vergüenza. Ahí empieza un punto de inflexión, hay una masa crítica de gente que en lo energético ya ha puesto un muro al sistema y les dice, de aquí no pasáis. Porque el sistema necesita, tu cuerpo mental te necesita para generar la realidad que quiere. Y cuando una masa crítica de gente empieza a decir que no puedes usar ya el inconsciente colectivo. Y si tuvieran ellos el poder, esta élite humana, con sus socios, con sus copiches de radio, con los oscuratis, estos, si tuvieran todo el poder, qué bueno. Lo harían y punto. Harían sus planes y punto. Sin embargo, se gastan millonadas y millonadas y millonadas en ingeniería social para convencerte de que esto es lo que te viene bien a ti, que es por tu bien. Necesito que si nosotros... mentalmente, porque si no lo aceptas mentalmente no lo puedo llevar a cabo. Que no solo es una cuestión de aceptar, es que nosotros co-creamos aquello que quieren. Es que es una tomadura de pelo, joder. O sea, nos están usando, coño. Bueno, o no, nos estaban. Ya, con la mayoría de la gente, con mucha gente ya no pueden. Es más, la gente incluso dice, tú me vienes por aquí, pues yo quiero lo contrario. Entonces ya es una oposición, es consciente y en contra. No, bueno, hasta ahora era, bueno, pues dejabas hacer o aceptabas. No, ahora es en contra. Entonces, era vegana y ya no. Agenda quiere vegana, conmigo no. Es que yo creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo, ¿eh? No, es alucinante. O sea, yo lo que puedo compartir con vosotros es, lo que yo siento claramente es que vamos a poco, lo nuevo tiene que ser basado en seres individuales autorrealizados, lo primero. Yo tengo que saber, recordar quién soy, cuáles son mis dones y talentos, qué he venido a hacer, ponerlo en marcha, sentirme cada vez mejor conmigo mismo, que haya pocas cosas que me puedan sacar del centro. Y desde un grupo de seres humanos, seres espirituales encarnados humanos, autorrealizándose individualmente, a partir de ahí sí vas a aportar al colectivo. Lo que no podemos es saltarnos el paso de la autorrealización individual. Ahora el trabajo es individual. Porque si intentamos hacer algo en lo colectivo, algunas cosas pueden funcionar, pero en otras nos vamos a acabar dando todavía de tortas entre todos. Porque venimos de donde venimos, coño. Entonces no podemos esperar que de la noche a la mañana todo ese lastre que viene con nosotros de la inercia de un sistema que nos ha parasitado durante tanto tiempo se cabe en 4 días. Pero cuando tú ya empiezas a estar muy a gusto contigo mismo, te quieres mucho, te amas de verdad y estás compartiendo tus dones y talento con los demás y los demás también se están autorrealizando y están compartiendo sus dones y talentos contigo, ahí es donde se empieza a generar una dinámica distinta. Porque empieza a ser una sociedad de seres humanos, individuales autorrealizados, en los que a los niños lo primero que se va a ver es, a ver tú qué es lo que quieres hacer, qué has venido a hacer, chaval. Y vamos a poner todos los medios para que puedas expresar esos dones y talentos desde pequeño, para que seas feliz expresándolos y hagas feliz a los demás compartiéndolos. Eso es lo que debería de venir.
Pero esto que has dicho es muy importante, no nos podemos saltar el paso, y el paso que no nos podemos saltar es el de la autoobservación, es el del autorreconocimiento, es el de saber qué somos, qué programas tenemos, qué nos está afectando, por qué reaccionamos, por qué hemos perdido nuestro poder, o sea, recordar realmente, recordarnos, porque si nos saltamos ese paso, da igual que vayamos al sanador, da igual que vayamos a un médico o al otro, da igual que nos hayamos enterado de que algo pasa o no pasa, da igual, no nos podemos saltar el paso, no podemos llegar a una espiritualidad si no hemos hecho ese trabajo previo personal, ¿no? Efectivamente. Y eso además conlleva lo que llevamos repitiendo mucho tiempo, que es, hace falta experienciarlo de alguna manera. Es decir, la intelectualización, que esto es lo que estamos hablando aquí, nos abre un camino, nos muestra una dirección, pero tu nivel de conciencia tiene que ir pivotando hacia allí. Y tu nivel de conciencia, para pivotar hacia allí, tiene que ir soltando el lastre de programaciones en el inconsciente que te están torpedeando el que vayas hacia allí. Porque son programas que van a la contra. Entonces, de vez en cuando te va a salir alguno, estate preparado, vendrá para comer. No es porque ya lo he entendido y ya está. Has entendido la dirección, pero es un proceso. Por eso hay que estar tranquilos. Ese proceso tiene oscilaciones. Y en esas oscilaciones aparecen experiencias. Y las experiencias te ayudan a tomar detalles con una sutileza tremenda. O sea, yo tengo muchos pacientes, estoy viendo cosas muy interesantes y muy curiosas. Lo que os comentaba de los dos paradigmas. Pacientes que se están metiendo en un paradigma nuevo, en el de empoderamiento, pero de repente tocan el sistema, el paradigma antiguo, porque tienen una revisión, que todos los años van a hacerse no sé qué revisión. Y de repente ese año les dicen, oye, mira, que tienes aquí un pólipo en el útero que ahora de repente te ha crecido y que a lo mejor hay que operarlo. O tienes una analítica que la tenías normal todos estos años de un problema que te diagnosticaron hace muchos años de riñón, de no sé qué historia, y es que te ha subido un anticuerpo. Entonces, claro, ahí es donde te viene la experiencia. Y ahí es donde tú tienes que decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué te ayuda? En el mejor de los casos te planteas, ¿por qué coño sigo yendo a revisión? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy yendo por algún miedo? Ahí es donde, como dice Claudia, empiezas a aprender a sacar esos detalles. Dices, ¿y por qué sigo yendo? Porque tengo miedo todavía a algo. Claro, si tengo miedo a que me pase algo, eso puede manifestarse. Y lo exteriorizas, claramente. Yo digo, ¿cómo puedo zafarme de aquí o cómo puedo hacer? Ahí es donde descubres tus herramientas, tus potenciales o descubres las ayudas a las cuales tengas que ir. Pero claro, el paciente te dice, es que yo me encuentro muy bien ahora, después de haber estado contigo, con el otro y con el otro, yo me encuentro muy bien. Digo, pues ahora te viene la experiencia y la vida te dice, ¿hasta dónde vas a ser coherente? ¿Hasta dónde puedes ser coherente con esto? Venga, chaval, que tú puedes. Es muy básico, o a setas o a Rolex. O sea, no puedes seguir buscando otra cosa porque la vas a encontrar. Hay una experiencia también que no me resta compartir, voy a hacerlo breve, que habla muy bien también de esto. Me viene la he compartido en algunas charlas, pero creo que es muy sugestiva todo esto para que la gente lo pueda entender bien con ejemplos. De una paciente que lleva años fastidiada con problemas mecánicos, con dolores, que ella ya ha hecho un trabajo, un periplo personal interesante, importante, y ha conseguido que le duela muchísimo menos. La medicación que está tomando, la está tomando al mínimo, muy poca medicación para todo lo que estaba tomando hace muchos años, que había receta veterinaria, y ha conseguido con un trabajo personal llegar hasta donde está. Bien, viene a mi consulta. Y un año antes había dejado una solicitud de una invalidez, para tramitar una invalidez, por la historia crónica que tenía, por el motivo que fuera. Bien, yo le dije, ten cuidado, porque todos los que están pendientes de, inconscientemente, es como que tienes una orden que dices, si me van a conceder la invalidez, tengo que estar mal, y no se te ponían bien, eso lo tengo yo comprobado, vale. Pero fijaros bien, esta chica me dice, yo cuando me lo dijo era totalmente honesta y sincera, me dijo, mira Íñigo, si me la dan, bien, pero es que si no me la dan, me importa un bledo, si me la dan o si no me la dan, no es algo que realmente yo sienta que me preocupa. De acuerdo, pero energéticamente no funciona así. ¿Y qué pasó? Fue muy curioso y muy bonito a la vez, porque el mismo día que venía a mi consulta, tenía que pasar tribunal médico en Bilbao varias horas después, el mismo día. Viene a mi consulta, pasa a la cama cuántica,
sale flotando y me escribió un email, salí flotando, estaba estupendo, de manera no me dolía nada. Llegó al tribunal médico, la empezaron a interrogar, a explorar, empezaron a hacer los documentos, los papeles y empezó a encontrarse mal, empezó a encontrarse mal. A la tarde tenía que dar 2 clases en un sitio, llegó a casa hecha una braga. Decidió repetir la experiencia, desencadenar el proceso que había tenido en mi consulta, aunque yo no estaba, le dije, puedes repetirlo las veces que quieras de esta manera. Entonces ella consigue mejorar otra vez bastante y entonces toma una decisión y se da cuenta y rechaza de una manera sentida, no quiero saber nada de la invalidez. Y era una persona que realmente no estaba, bueno, a ver si me la dan, a ver si me la dan. No, era una persona que me la dan bien y si no, no, pero energéticamente había dejado la puerta abierta. Claro. Y solamente con dejar la puerta abierta, la vida te dice, si estás aquí, esto es lo que hay. Si estás empoderándote, no porque haya venido a mí, a mi consulta, si estás en una dinámica de empoderamiento, esto es lo que tienes. Sales flotando. Si estás en una dinámica de estar pendiente a ver si te la dan o no, esto es lo que vas a tener. Me escribió un email posteriormente y me contó todo esto y me dijo un mes después cuando me llegó la carta. Yo ya sabía que no me la iban a dar porque yo había decidido que no la quería. Y cuando leo además, fijaros el cambio de perspectiva que tiene todo. Cuando está leyendo la carta me dice, en la frase donde me dicen se le considera, no se le considera incapaz, me están diciendo, yo soy capaz, yo puedo. Lo ve de esa manera. Desde entonces ella sigue trabajando, está sin medicación, está prácticamente sin dolores y desde entonces pues ha subido unos cuantos escalones y no tiene nada que ver. Entonces, la experiencia era muy sutil porque era tan sutil de decir a alguien que claramente estaba convencido de que, bueno, lo dejé hace un año allí, pero me han llamado ahora y bueno, si voy, bueno, pues voy. Pero la vida te dice, ya, es como no. Han forzado a la gente a ponerse ciertas cosas, ciertos pinchazos. Íñigo, o sea, qué fuerte que estés contando este caso. Tuve el otro día una paciente con un caso muy similar. Lo que pasa es que ella pretende luchar en tribunales en vez de la absoluta, la total o algo así, no sé qué. En vez de la total, la absoluta. Y entonces yo le di toda la vuelta a ella porque le digo, le digo, bueno, ¿y tú qué quieres hacer ahora en la vida después de estar ahora de baja? Porque, bueno, un montón de problemas y tal. No, porque yo tengo ganas de hacer tal y entonces ahora tengo una nueva pareja y nos gusta viajar y a mí me gustaría hacer esto y lo otro, no sé cuánto. Digo, ¿y crees que si fueras incapaz total o absolutamente podrías disfrutar de eso? No, pero yo eso lo hago por dinero, digo yo, porque necesito el dinero. Entonces, como estaba tan así, tan cerrada que no, pues yo, por cierto, no voy a enviar el link de este. Eso te iba a decir, cuidado. Y dije, bueno, pues haz un acto psicomágico, porque es que no había forma de que lo entendiera. Digo, esto es muy importante, o sea, es que está muy fastidiada la persona y con muchos problemas. Digo, haz un acto psicomágico de alguna forma, porque no sé, porque tú estás firmando que eres incapaz y te quedan, o sea, tienes 60 años, o sea, te quedan muchos años de vida. Ya, pero ¿Para qué vas a firmar eso? O sea, firmarlo. Digo, ¿de verdad necesitas un poco más de dinero? No sé, es que hay cosas que la gente no, o sea, date cuenta que eso está favorecido y potenciado por el sistema. claro. Porque el sistema te quiere desempoderado. Entonces el sistema te pone caramelos. A otra escala, la paguita social es lo mismo. Exacto, claro. Paguitas sociales para que tú no desarrolles tus dones y talentos y para que además quedes sometido al Estado o al sistema, que es el que te va a dar la paguita o el que te va a dar el alimento. Tú quédate en casa viendo Netflix, que ya me encargo yo de mantenerte. Eso es lo mismo. Entonces, si os dais cuenta, el sistema siempre va a poner este tipo de caramelos. Son caramelos de desempoderamiento. Te van a decir, nada, pues como ponen para todo. Si pagas con tarjeta,
En la gasolinera te reducen un 3%. Tú lo que quieres es que no use el dinero efectivo, hijo de puta. Perdón. Porque el dinero es libertad. Entonces, tú lo que quieres es quitarme la libertad económica, como me la quieres quitar a todos los niveles. Y los tratamientos alopáticos médicos, por desgracia, en los últimos 100 años hacia aquí, sobre todo en los últimos 30, 40 años, lo que ha degenerado la medicina es en un fractal de lo que el sistema quiere que tú hagas, que no afrontes y superes las experiencias de la vida. Como eres una estructura biológica y bioquímica, si tienes un dolor o un problema, hay que tapar el dolor, tratar el síntoma. Que tienes dolor, antiinflamatorios. Que tienes depresión, antidepresivos. Que estás ansioso, ansiolíticos. Y tienes no sé qué, a la unidad del dolor. A través del dolor y las experiencias se crece y se mejora. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo el sistema? El sistema lo que no quiere es que veas lo que hay detrás de tu dolor. Claro. ¿Qué hay detrás de tu depresión? ¿Qué hay detrás de tu ansiedad? Porque la única manera que tienes de superar eso, aunque busques ayuda, es empoderándote. Afronta y supera lo que hay detrás, porque si te ha venido, es que lo puedes superar. Lo que pasa es que nadie te ha dicho eso. Y ahora lo tenemos que descubrir sí o sí. Perdona, es que ahora que estás hablando, pensaba yo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a nutrirse de todo esto que estamos hablando? Porque, claro, estamos hablando de adultos que tienen unas consecuencias por unas creencias y por unos programas. Pero esos programas han entrado cuando eran pequeños y nos han entrado cuando éramos pequeños. Entonces, lógicamente, no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que empezar como padres nosotros, vale, bien. Pero, a ver, dinos algunas Pues mira, yo, como soy muy optimista, yo combinaría varias cosas, por lo menos tener en cuenta varias cosas. La primera, todas las almas que están encarnando ahora en críos pequeños vienen en general mucho más potentes, o sea, son muy poderosas y muy potentes. Eso lo primero les pone en una mayor facilidad para transmutar un montón todas las mierdas químicas y todas las mierdas energéticas que les puedan meter. Eso por un lado. Bueno. Luego, por otro lado, hay que ir entendiendo que hay egregores mentales en el inconsciente colectivo que se van a ir deshaciendo y nuestra obligación es ir creando egregores mentales nuevos positivos que nos ayuden. Y, por ejemplo, pues lo que tú estás haciendo con lo de Ana María Oliva también, por ejemplo, lo de las escuelas vivas, lo de la visión extraocular, todo esto, ir combinando todo esto, ir plantando para que vaya apareciendo gente interesada y que poco a poco vayan sucediendo todas estas cosas, lo que hace es que se vaya generando una dinámica nueva. No esperemos que ocurran 4 días, pero ya estamos viendo, es decir, daros cuenta que hay muchas cosas que estamos viendo ahora mismo que hace 6 años hubiera sido impensable. Completamente. La parte buena de estos 4 años, que hay que empezar a hablar de ello también, la parte buena es que estamos planteándonos seriamente cosas que, aunque sean esbozos, los estamos empezando a poner en marcha, a hablar de ellos, les estamos dando una energía mental que hace que eso vaya cogiendo forma porque cada vez hay más gente interesada. Y las masas críticas necesarias para que se mueva un egregor mental, se deshaga uno y se cree uno, son pequeñas. Y la gran ventaja, porque siempre hay que hablar de lo sutil a lo denso aquí también, es que, como os he dicho antes, la potencia, la mayor potencia la tiene la gente que ahora está menos intoxicada, más limpia y menos parasitada, que es ese 15% aproximadamente de la población. La potencia de generación de realidad que tiene eso no tiene absolutamente nada que ver con los otros 85 que no tienen ni media hostia energética, hablando mal y pronto. Porque tampoco son muy proactivos, se siguen dejando llevar por el sistema, pero tampoco hacen una defensa a ultranza. Lo que pasa es que hay egregores colectivos que todavía tienen mucha fuerza, por ejemplo, el de los famosos pinchacitos, los niños, de todo. Entonces, esto es una cosa que hay que ir poco a poco. Ahora estamos en una batalla mental, sobre todo estos años. Una batalla de argumentos, una batalla de esto. Pero lo que ya se empieza a notar, yo por lo menos lo siento muy claramente,
es que hay una aceleración bestial. Yo lo veo en mi consulta. A mí el universo me ha filtrado ya desde hace 3 años aquí en la consulta. Ya la gente que me viene dice, vale, tú trabajas en estos niveles vibracionales, en estos niveles sutiles. Te tiene que venir gente que esté preparada para sostener ese trabajo energético y asimilar intelectualmente también todo lo que le vas a soltar. Entonces, Claro. se va filtrando. Y a ti, Seitel, te pasará lo mismo. Ahora todavía puedes estar sufriendo porque hay gente que dices, no puedo acceder, pero en el momento en que tú te das cuenta, coño, igual no estoy aquí para todo el mundo. No, ya. Quiero que venga a mi consulta el que realmente está preparado, porque yo además voy a disfrutar y voy a poder ayudarle de verdad. Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes también de las experiencias que se nos pone a nosotros. Yo también durante años me he dado cuenta que cuando el paciente no tiene hecho su trabajo mental mínimo, no se va a sostener lo que ocurre en la consulta. Y os puedo asegurar que lo que ocurre en la consulta a nivel energético y todo lo que ocurre en la gama cuántica es de la hostia. Pero eso, aunque es de la hostia, y no es porque sea de Bilbao, es de la hostia, no se va a sostener en el paciente si el paciente no se empodera. Porque depende de él y solo de él. No puedes hacer nada. Es que no podemos controlar lo que el Señor, la inteligencia suprema, ahí nosotros no tenemos control sobre eso. O sea, quiero decir, a donde vaya el alma de cada uno, si es lo que tú dices antes, si ya tiene que ir hacia un lado, no será en 30 años o cuando sea. Quería hacer una... Dime. A la pregunta de Claudia que decía sobre los niños, pues eso, cuidar, yo contesto un poco, como ya sabemos que la nutrición es no solo lo físico, no solo la comida, obviamente ya estamos hablando de todo lo que, pues también cuidar quizás, ¿no? A qué expones a tus hijos, a qué ambientes, a qué información, a qué música, a qué películas, no sé, tampoco ponerlos en una burbuja, pero sí es verdad, o sea, estar, ¿no? entre cuidarnos, sobreproteger y no hacerlos unos weirdos, que se dice aquí, unos raros, pero no la burbuja. Raros ya somos. ¿Para qué quiero yo esos programas? ¿Para qué quiero esos programas que me pusieron a mí de no creer en mi propio poder de generar milagros? ¿Por qué voy a exponer a estos niños a que crean eso, a que no paren de recibir esa información, sobre todo en las películas, en Netflix, en no sé? Creo que eso también es una forma de informar, o una forma de nutrir. Claro, tú, en la labor de los padres, teniendo en cuenta que lo que os he dicho, que yo percibo que los críos pequeños ahora vienen con mucha potencia, a nada que los padres estén mínimamente un poco medio despiertos y le den un ambiente. Por ejemplo, ahora es muchísimo más fácil trabajar, pues volvemos a lo de la visión extraocular. Hace 50 o 60 años, cuando un niño decía, el amigo imaginario, estoy jugando, eso es, le daban una torta. Esto lo cuenta también mi amigo el doctor Juan José López Martínez de casos reales. O sea, cuando yo era pequeñito, decía, estoy jugando, ¿dónde estás? Jugando con el abuelito. Y decía, ¿cómo con el abuelito? Si el abuelito murió antes de que tú nacieras. Sí, no, el abuelito viene conmigo a jugar en la habitación y está conmigo. Y le dicen, el niño, a ver, no inventes. Lo que es el abuelito. Le sacan el álbum de familiar de fotos, que el niño no había visto nunca al abuelo. En una foto le dicen, a ver, de todos estos, ¿quién es el abuelito? Y dice, este. Y acierta plenamente. Ahora, ¿qué pasa? No pasaría tampoco gran cosa, pero hace 60 años al niño le daban un chalo, le daban una torta, porque los padres se ponían muy nerviosos y los niños no son tontos. Si digo la verdad, me sacuden. Entonces, cerraban mucho antes toda su capacidad, porque dicen, en este mundo, si dices la verdad, si actúas como eres, solo tienes problemas. Ahora tenemos la capacidad de darles un ambiente mucho más tranquilo para todo este tipo de cosas. Evidentemente, si los padres están muy dormidos, son muy dogmáticos, están muy así, pues claro, el niño va a estar en un ambiente... O sea, la facilidad del niño para reconocer la verdad ahora es altísima, pero el ambiente en el que está va a marcar si lo puede hacer o no. Es decir, a nada que tenga un ambiente más relajado, a nada que tenga un ambiente más tranquilo, el niño enseguida te va a decir, esto es la verdad. Yo sé que tengo que ir por ahí. Lo que pasa que, claro, depende también del ambiente que le pongan los padres. Y ahí pues, te encuentras de todo. Claro. No, como decía la chica, no me acuerdo, Ana se llamaba, ¿no?
Diana. he trabajado con Ana padres, Casaballo. padres inconectados, o sea, no conectados, hijos no conectados. O sea, el autismo es una de Sí, ellas. bueno, ella es un ejemplo como de eso puedes coger otras cosas, pero en eso es claro, como el sistema te dice, esto es lo que hay. ¿Y el sistema qué financia? Las asociaciones españolas o francesas o italianas, me da igual, de la fibromialgia, del autismo, de la enfermedad, es decir, del Efectivamente. diagnóstico. Que el diagnóstico no es más que la expresión biológica y bioquímica de algo que a ti te pasa. Lo que pasa es que el diagnóstico tiene un gran elemento de desempoderamiento. Es cuando tú te identificas con el diagnóstico ya estás jodido. Porque Claro. Es que le dices que esto es lo que me está generando a mí el problema, por lo tanto me desempodero, esto es lo que tiene poder sobre mí. Y te vas el con verbo él, cósmico, el verbo cósmico creador para una cosa y para la otra. Asocias a palabras, imágenes, ¿no? Como eso. O sea, ¿quién se pega un tiro en un pie poniendo esas fotos feas en las cajetillas de tabaco? ¿No? Si no estás promoviendo la enfermedad, ¿no? No, y además que es circunstancial, porque todo evoluciona. Tú puedes tener una serie de síntomas en un momento determinado que además se parezcan a los síntomas que pueda tener otra persona, que puedan haber algunos que no tengáis en común, pero como hay que etiquetar y hay que decir que esto es esto y lo otro es otro, que si no se vuelven locos. ¿Por qué? Porque la medicina en los últimos 30, 40 años, en su evolución de caída libre, de deshumanización y de destrucción, revienta la relación médico-paciente judicializando la medicina. Al médico se le asusta porque puede acabar delante del juez cada 2 por 3 porque los mismos que han favorecido que se judicialice y que se le pongan demandas médicas son los que luego van a vender los protocolos a los médicos para que no tengan miedo. Se agarran a los protocolos y no... pero claro, cuando te agarras al protocolo necesitas un diagnóstico. Eso ya no es medicina. No. Entonces ya al paciente es un diagnóstico. Cuidado con lo que estamos diciendo, ¿eh? Esto es una potencia energética. Estamos generando una realidad. Yo soy esto y esto es lo que hay. Entonces tú dile a Ana Casaballo que tenía un hijo autista que ahora no lo es. ¿Qué tiene ella? Su evidencia clínica. Y a mí me van a decir que yo tenía un hijo. Y la última vez que hablé con ella, cuando nos hemos hecho entrevistas uno al otro, cuando hablaba con ella hace 1 año y medio, 2 años, me acuerdo, a ver, en este momento, ¿cómo vas? Y me decía, pues igual tenía 50 críos y con ese abordaje multidisciplinar de tener en cuenta alimentación, quitarle la pantalla, lo que estuviste hablando, todo, trabajo a los padres, emocional, árbol generacional, tal, limpiar los efectos secundarios de lo que ya sabemos, de tal y cual. De 50 críos que tenía, 48 estaban saliendo. Pero claro, ella había entrevistado 150 familias. Y de 150 familias solamente 1/3 habían entrado. Es decir, ¿dónde está realmente el poder? Está el equipo multidisciplinar, Ana y los que trabajan con ella, están dándote un punto de apoyo. Pero tú tienes que meterte ahí. Y si tienes un hijo, no es, te dejo a mi hijo y me lo arreglas. No, no es eso. Que esto es para toda la familia. Claro. Sí. Y tengo una veterinaria holística aquí de cerca donde vivo yo, que es una amiga que no lo había visto hace 3 o 4 años. Y, por ejemplo, con los animales es lo mismo. Ella está intentando llegar a los dueños porque las mascotas están cargándose con las mierdas de los dueños. Eso lo sabíamos nosotros de hace tiempo. Sí, un animal nunca tendría... desahuciado, el gato desahuciado y le saca adelante y luego el oncólogo veterinario dice, uy, ¿aquí qué ha pasado? Digo, ay. Mira, Íñigo, volviendo a lo real y lo irreal en la nutrición, me gustaría que nos dieras un detox de realidad. Un detox de realidad. Sí, claro, porque estamos viendo que, a ver, qué es real y qué es irreal, ¿no? Entonces, según eso, pues nuestra vida cambia, nuestras creencias cambian, nuestra química cambia, nuestro cuerpo cambia. Entonces, a ver, aquí nos hemos extendido mucho, pero sí que nos gusta como que nuestro invitado nos dé unos pequeños tips, así como muy fáciles. Y te lo he puesto facilísimo, lógicamente, para que nos des un detox. Muy fácil. Bien. Facilísimo de realidad. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podemos nosotros llegar a lo real y dejarlo irreal? Vale.
hablar. Pues vamos a ver, con una metáfora, con un símil, mejor dicho, con un símil que creo que os va a gustar. Yo a veces a los pacientes se lo explico de la siguiente manera. Vamos a ver. Tú eres un alma encarnada, pero no recuerdas que lo eres. Por lo tanto, desde tu alma, si proyectas la energía de la fuente que llega a tu alma a través tuyo, tienes una realidad armoniosa. Sin embargo, tu realidad es disarmoniosa. ¿Dónde está? ¿Cómo lo podríamos plantar con un símil? Imaginaros que estéis en una habitación y estáis viendo un burro volando, o 28 burros volando, y dices, no puede ser, los burros no vuelan. Pero el burro cuando baja raseando, hace un vuelo raso, te pega una coz en la cabeza y dices, me cago en el puto burro de los cojones. Es real el burro porque me está dando la coz. Y dices, es real. Pero es una creación. Bien. Es una creación de mi cuerpo mental porque he sido sugestionado e hipnotizado para crear un burro volando. Igual que cuando un hipnotizador te hipnotiza para hacer creer una cosa. El ser humano está hipnotizado para creer que es lo que no es. Y para creer que no es lo que es. Entonces, tenemos el burro volando. ¿Qué opciones tenemos? Para que el burro desaparezca de la habitación y te deje de pegar coces en forma de síntomas o de enfermedades o de disarmonía o de escasez, de lo que queráis, tenemos dos opciones. Una, intentar entender cuándo coño le creé yo a este burro, en qué situación le di poder para que se creara y está aquí dando caña, que es las dos vías que os he contado antes de la sanación. Entender de dónde viene, cómo se creó, cómo lo hice y cuándo lo hice, y decir, ya está, ya me acuerdo, claro, entonces ¿y qué ocurre? Que el burro desaparece. La otra opción es decir, este burro está generado desde mi cuerpo mental a través de una programación que no es mía. Me centro en experienciarme de alguna manera que yo tengo reconocido con algunas sensaciones me centro en unas sensaciones que yo sé que me hablan del reconocimiento de que soy un alma encarnada. Cada uno puede tener las suyas. Me intento centrar ahí, despliego la cama cuántica, medito, hago aquello que me funciona, como si es hacer el pino. Si yo tengo codificado que haciendo el pino durante un rato conecto y encuentro una paz que me inunda, encuentro unas sensaciones, me quedo ahí un rato. Cuando salgo de ahí, el burro ya no está. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú reconoces lo que eres, aniquilas todo lo que no eres, porque no puedes sobrevivir dos realidades distintas. La realidad de que yo tengo el poder y solamente yo a través de mi alma, la fuente a través de mi alma se expresa ese poder, y poderes otorgados a experiencias, a cosas que les di un poder, porque en aquel momento no pude integrarlas, y he dado poder a esto, he dado poder a esto y eso, y por eso el burro me está dando coces, porque yo le sigo dando un poder, aunque no sepa cómo coño lo he hecho. O entiendo cómo creé el burro desde mi cuerpo mental, mediante una imagen, una idea, una aceptación, o me centro en lo que yo soy para deshacer el burro. Porque el sistema... En ese primer paradigma le estás dando fuerza al burro, o sea, lo estás viendo, lo estás queriendo entender. No, porque al burro lo que el sistema te estimula es a que lo persigas con un palo o a que le tengas miedo. Si luchas contra él para que salga de la habitación, o si le tienes miedo y estás todo el rato pendiente de a ver la coz por dónde me va a venir, lo estás alimentando energéticamente sin darte cuenta. Entonces, cuando tú intentas entender cuándo lo creaste, no lo estás alimentando. Lo deshaces. Entender por qué lo creaste, porque te das cuenta que es una ilusión mental, es una sugestión, pero esa sugestión mental crea una realidad real. Entonces, en la realidad tenemos síntomas, tenemos cosas que nos ocurren en la vida y son reales, pero están generados desde lo sutil, pero desde una programación distinta a la natural. Y este es el proceso real. Esta es la mayor detox que podemos hacer. Si entendemos esto y vamos buscando qué se nos da mejor para armonizarnos
una vía, la otra, combinar esas dos vías. A veces intento sacar la información porque me puede venir bien entender cómo eso, porque todavía me alimenta más en el proceso en el que estoy. Y otras veces descubriendo que entrando en relajación yo solo o apoyándome en alguien que me ayude a tener más potencia, hago esa barrida y limpio unos cuantos burros que tengo volando en el cuerpo energético. Pues creo que el símil creo que lo explica bastante bien el método detox del doctor Íñigo Gómez Ojinaga. Por lo menos, ¿cómo lo veo yo a día de hoy? Dentro el de unos del años, burro, ¿no? La dieta del burro. Eso es, por ejemplo, la dieta del burro. ¿Cómo deshacer el burro sin matarlo? Exacto. ¿Qué es la cama cuántica? La cama cuántica es un nombre que a mí me chivaron una paciente que analiza bastante. Es una manera de llamar a una de las maneras de hacer la segunda vía que te he contado. Tú te tumbas, te relajas en la camilla y intentas dejarte llevar, te pones en un modo sintiente y desde el silencio y la quietud intentas permitir que se exprese tu alma de una manera más clara. Entras en un estado de expansión de conciencia. Entonces hay gente que aprovecha ese estado de expansión de conciencia para hablar contigo y acompañarte, que no guiarte, sino acompañarte a cosas que te van viniendo. Tú vas hablando, me está viniendo esta emoción que me viene de aquí, y tiras de allí. Ahí es cuando el burro entiendes lo que ocurre. La cama cuántica sería, te quedas ahí y permites que pasen cosas. Entonces, el paciente lo que nota son sensaciones de paz, de relajación, luego nota todo tipo de sensación física. A veces se nota muy poco y a veces se nota más. Depende de la sensibilidad del paciente. Puedes notar sensación de que el cuerpo te pesa, de que flotas, calambres, cosquilleos, se te duermen las manos, los pies, como si estuvieras en una hamaca, no te estás moviendo, pero es como si estuvieras en una hamaca o hacia cráneo caudal o lateralmente. A veces notas como que te despegas, a veces la gente se acojona y se vuelve a fusionar, pero hay gente que se desdobla, se va al techo y se ve desde el techo. Entonces, son todo tipo de experiencias en las cuales tu atención sintiente, tu conciencia bascula a planos más sutiles y entonces ahí accedes a más información y permites una rearmonización de todo tu cuerpo, de tus cuerpos sutiles. Eso llega al mental, al emocional y ahí llega al físico. Cuando acaba todo el proceso, el paciente nota que ha habido un cambio, ha habido una catarsis. Claro, eso ya es una experiencia subjetiva y real. Tú lo has vivido y nadie te puede quitar esa experiencia. Y si venías con un dolor o venías con algo y estás mejor y a los días que van pasando a lo mejor te vas a encontrar mejor, eso no te lo puede quitar nadie. Pero ahí está luego tu trabajo de que eso lo aceptes y lo integres. Porque habrá programaciones que van a la contra y te dirán, pero eso ha sido una casualidad. Ya. Entonces, eso es, digamos, lo que yo llamo la cama cuántica, que tiene algunas cosas más, pero bueno, ya es para hablar ya con más tranquilidad solo de la cama cuántica. No, algo, yo he sentido a nivel físico algunas historias en la espalda durante nuestra charla. Sí, bueno, pues es posible que se te hayan desencadenado. No sé, que se habrá movido por ahí. Sí, si yo estoy un poco enchufado y he hablado bastante suelto, he estado bastante conectado, no soy como Robert Martínez, que según abra hasta que acaba, ese sí que está conectado las 24 horas, pero solamente estar así, si tú has estado mínimamente abierto, a lo mejor has hecho una reestructuración de tu cuerpo energético mínimamente y has notado algo así. Sí, no, bueno, ondas en la espalda bien sentidas, rítmicas. Sí. Hay gente que te dice eso, ondas, hay gente que ve colores, el morado y el verde es el que más se ven, pero hay todo tipo de... Hay gente que ve caras, hay gente que literalmente ve entidades que vienen a echar una mano y todo eso solo funciona porque lo desencadenas tú. Esto es lo más importante. Porque todavía estamos en la terapia, yo, el gurú, y no. Esto funciona porque lo desencadenas tú. Me comentaban a mí, perdón que me he ido con la conexión y he vuelto ahora, sí, de repente empiezo a hablar. Pero estaba escuchando todo el rato, ¿vale? Que tenemos una capacidad tenemos una mente abstracta que no es baladí, que la mente abstracta está también para hacernos sobrevivir, ¿no? Es una parte importante precisamente para poder ser capaces de meditar y de llegar a tener esa imaginación para conectar con esto que estás explicando. O sea, la capacidad es innata. O sea, de todo lo que estamos hablando,
son capacidades que tenemos de serie. Claudia lo sabe muy bien con lo de la visión extraocular. Es que es un ejemplo precioso y lo que decía en la entrevista este hombre que me he visto antes a la mañana un poco en la entrevista, el sudamericano el del método. Con Noé Esperón. Claro, date cuenta que dice algo muy interesante que cuadra con todo lo que estamos hablando. Cuando el crío empieza a desarrollar, no se centra en desarrollar, no pasa solo eso. Claro, pasan más cosas. Solucionas problemas, sanas informaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a funcionar con tu cuerpo energético, estás más conectado con los cuerpos sutiles. Si yo soy capaz de sentir, de visualizar o de oír más allá que con los sentidos de mi cuerpo físico, estoy usando el cuerpo energético y estoy más conectado con mi alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alma ya se está manifestando de una manera más potente. Y cuando el alma se manifiesta de una manera más potente, la energía de la fuente es reconocida en todo el coche. Porque al final el coche está sostenida por la energía de la fuente. Y la gente tiene todavía un cisma que está muy bien trabajado desde hace probablemente miles de años, con una separación artificial entre la materia y lo humano y lo espiritual, lo energético. Eso es una separación artificial. Totalmente. Y hay gente que habla de espiritualidad, pero no lo... Claro, las religiones, ¿qué extrajeron de las religiones? Lo que era realmente importante, el misticismo y la experienciación. La vaciaron de contenido. Se quedó solamente en objetos mentales. O sea, la religión te la cuentan los curas, o sea, los curas no tienen ni idea. O sea, nos han fallado todos estos 4 años, entre todos los colectivos, el mío el primero. Pero los sacerdotes eran los primeros que tenían que estar no solamente haciendo exorcismo, que eso es trabajar a medias, porque muchas veces el que tienes pegado es un familiar que ha fallecido que no ha ido a la luz, que se te ha pegado. Pues igual intenta ayudarte, pero te está ayudando mal, pero está ahí. O sea, y hay gente que tiene mucha experiencia con esto, como mi amigo el doctor Juan José López Martínez, pero o sea, no tienen ni idea. O sea, ni idea. Y son los primeros que tendrían que estar haciendo terapia energética. Porque si tú hablas del alma, el alma se está proyectando al coche y el coche está recibiendo la información del alma. Coño, si cuando te vas, el cuerpo se descompone, que no se desintegra todo, que las moléculas se transforman en otra cosa, que todo está dentro de la vida. Sí. Pero el coche tiene la armonía que tiene el alma. Y cuando el alma se expresa más claramente es que tu coche va a entrar en armonía, coño. Por eso de lo sutil a lo denso. Te empieza a rearmonizar tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico se rearmoniza. Porque ¿qué estás reconociendo? Perdona, Martín, acabo. No, ¿qué estás reconociendo? Estás reconociendo que tu coche también es una estructura espiritual. Que tu cuerpo físico también es un cuerpo energético más densificado, pero también espiritual. Porque todo está impregnado por la energía de la fuente. La diferencia está en si la reconoces o no la reconoces. Si reconoces otros poderes a la energía de la fuente, le das poder a eso y no estás permitiendo que la energía de la fuente se manifieste en ti en todas las partes de tu coche. Si reconozco el poder que tengo yo, no reconozco otros poderes fuera. Inmediatamente se caen todas las construcciones que yo he hecho desde mi cuerpo mental, no reconociendo lo que soy. Es que precisamente era lo que decía Noé, que ya estamos, no importa ni la raza, ni la religión, ni el sitio, ni nada. Ya eso no importa. Importa el ser, importa el haberse encontrado e importa el haberse reconocido. Y en ese momento ya el resto da igual. Es que es fantástico. Y realmente, por eso a lo que tú estás diciendo es, lo importante es, y vuelvo y lo digo, lo que tú dices, todos tenemos estas capacidades, todos, incluida la autosanación, que es de la que estamos hablando aquí, ¿sí? Pero además de esta, tenemos muchas más. Lo único que necesitamos es la información necesaria para saber cómo las podemos reactivar, cómo nos podemos reencontrar. Información y práctica. ¿Práctica por qué? Porque la tenemos atrofiada, no por otra cosa. Porque si lo hubiéramos utilizado desde siempre, pues no tendríamos que hacer nada. Y ahora tenemos que recordar, porque ¿cómo aprendemos en la vida? ¿Memorizar y vomitar os ha servido algo en el colegio? A mí no. En la universidad a mí tampoco me ha servido memorizar y vomitar. Yo he aprendido como con la experiencia.
¿De Claro. quién he aprendido? De mis pacientes cuando los he podido empezar a tratar y atender y a estar con ellos. Memorizar y vomitar no nos sirve absolutamente de nada. Aprendemos con la experiencia. Por lo tanto, si algo tenemos la capacidad, pero estamos desentrenados, lo que necesitamos, como dice Claudia, es reentrenarnos. Y una pregunta, para ti, ¿cuál es la fuente? La fuente es una manera de llamar a un principio creador, una inteligencia universal, llámalo como quieras, es algo que está más allá de cualquier comprensión mental. Por eso todos los objetos mentales, todos los conceptos de Dios, los conceptos con los que se ha jugado, son falsos. Porque si tú tienes un concepto mental de la fuente de Dios, eso no existe. Ya lo has No estructurado. puedes tener un concepto de algo que es incognoscible. La mente necesita coordenadas de tiempo y espacio. Y esto está fuera del tiempo y del espacio. Si tú dices ahora, bueno, ¿y el tiempo y el espacio de dónde salen? La mente explota. ¿Qué había antes del tiempo y del espacio? ¿De dónde ha salido el tiempo? Claro, cada mente se imaginará o tendrá una imagen. Pero claro, tenemos conceptos hasta matemáticos que la mente tampoco puede computar. El cero, la nada, el vacío, la mente no lo puede computar. El infinito tampoco lo puede computar. Mente humana. Claro. Entonces, pero la perfección de tenemos que volver al sentir. La naturaleza, ¿no? La perfección de la naturaleza y, bueno, no sé, hay como cosas que dices, esto no lo pudo haber hecho un humano. O sea, mira, la manera que yo creo que más tenemos de acercarnos es experienciar sintiendo. Exactamente. Y luego la mente viene a darle un correlato, es decir, a ver, yo esto es lo que siento, esto es lo que deseo, mi principio, mi voluntad desde el fuego, esto es lo que deseo. Y la mente tiene que estar para darle a eso un correlato. ¿Qué salida le damos a eso? Yo lo que veo es que tenemos diferentes experiencias y yo creo que al final todo es a través de la experiencia, claro. Lo que pasa es que cada uno le llama de una forma. Pero claro. yo reconozco que las experiencias son muy parecidas al final. Cuando, por ejemplo, aquí en Irlanda tenemos muchas diferentes creencias, ¿no? Hay es que al final las tradiciones, sí, las tradiciones religiosas, al final el trasfondo, hay un trasfondo real, pero se le ha desvestido de la experienciación, de los subjetivos, de cómo que yo no puedo experienciar lo que yo soy. Claro. Bueno, es parte de lo que habías comentado al principio, ¿no? Que está todo tan denostado, tan maniqueado que... Y el método científico que ha sustituido a las religiones para controlar a las masas, la ciencia, que ahora ocupa el lugar de la religión, ¿de qué está desvestida? De lo subjetivo, de cómo yo puedo modificar lo objetivable. Y volvemos al inicio de la charla. Si yo puedo modificar el electrón, puedo modificar el cuerpo físico, puedo modificarlo todo, con mi atención y mi intención. ¿Y qué es mi atención? Esa atención sintiente que soy, que bascula entre el mental, el emocional y el físico durante en vigilia. Cuando me duermo se me va no sé dónde, que no sé luego, que luego tengo sueños, no sé dónde estoy, y luego vuelvo, y cuando me muero se va cuando hago el tránsito se va para otro plano dimensional. Eso es lo que soy. Eso habla de la fuente. Pero eso solamente lo podemos sentir, intuir. Sí. El yo soy, el ser, ¿no? Íñigo. No, es que podríamos quedarnos aquí 3 horas más. Horas más, ¿no? Yo creo que para que no reviente la cabeza a la gente ya. No, pero es que de esto, es que no estamos hablando de otra cosa más de lo que realmente importa en este espacio que estamos creando, ¿no? Que es el empoderamiento y es empezar a tener en cuenta otras cosas que igual mucha gente no se ha planteado todavía. Pero si realmente queremos llegar a una autosanación, porque una cosa es curar la herida y otra cosa es sanarla realmente. Y claro, tenemos que ver dónde empieza todo, porque si no vamos al origen, no podemos, vamos a quedarnos con la película, no vamos a ver la película completa, ¿no? Vamos a llegar a la película a la mitad y no nos vamos a enterar de nada.
Pero ya sabemos, ¿no? El final, el desenlace. Sí, Claro. sí, bueno. Yo lo que siento también es que, bueno, toda esta divulgación, y ya verdad es que, ya te digo, el canal, me encanta el nombre que le has puesto, la frase de apoyo que, o sea, es que esto cuadra. Y toda nuestra labor ahora divulgativa para mí, así como hace 4 años era un poco, pues eso, era más guerrera, más nos están atacando, hay que defenderse, ahora ya es avanzar y sobre todo es transmitir a la gente que ya está en un proceso que se puede beneficiar de esto. Desgraciadamente hay mucha gente pues que toda esta información no le va a llegar, pues porque bueno, está en su proceso, tampoco igual vino a hacer esto, vino a servir de contraste, no tenía que subirse al tren. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que aspirar es a hacer todo lo que podamos de corazón, entendiendo que el público al que más tenemos que mimar, y por eso empezamos a hablar de una manera ya más descarnada, más abierta, más sin tapujos. No nos sentimos nada, pero oye, perdona si te estoy molestando con lo que te estoy diciendo como hace años. No, ahora decimos lo que sentimos, decimos lo que claramente notamos, y no para convencer a nadie, sino estamos compartiendo nuestra experiencia. Entonces, yo comparto lo que yo durante 20 años he ido desarrollando y he ido experienciando. Los miles de pacientes que he podido ver, los miles de tratamientos que he podido comprobar, y todo esto que me hace decir lo que digo con la experiencia que tengo, que no es la única verdad, es la mía. Cada uno tiene que saber cuál es la suya. Claro. Y de lo que yo digo habrá gente, mira, yo me voy a quedar con esto que se me adapta bien, yo me voy a quedar con otro, se quedará con otra parte, otro con otra. Se trata de esto. Sobre todo la gente que está ya moviéndose hacia un nuevo paradigma y que les sirva para meterse de una manera cada vez más potente y más segura ahí. Sí. Pues mira, Íñigo, contar con personas como tú es un lujo, un lujazo de verdad, que hayas querido venir a este espacio, que hayas querido compartir con nosotros tanto conocimiento, tanto amor, tanto con este corazón abierto, de una manera tan fácil, porque es que lo explicas perfecto. O sea, es que algo que puede parecer tan complejo resulta muy fácil cuando te escuchamos. Entonces, de verdad, agradezco muchísimo. Me encantaría volver a tenerte aquí. Lo lanzo así. Cuando queráis. A mí me pones el micrófono delante, me empiezo a hablar y no callo. No solamente para este espacio, sino para los otros, para el espacio donde llevamos todo esto, y donde lo importante es recordar todo esto que tú estás hablando, que ya lo podemos llevar a otros temas. Al final todo es lo mismo. Le podemos dar el enfoque que queramos. Aquí le estamos dando un enfoque más de salud, más de nutrición, más de autosanación, pero esto mismo que estamos hablando lo podemos llevar donde queramos. Entonces, me encantaría poderte tener las veces que sea, tanto aquí como en los otros espacios de este canal, y agradecerte enormemente, de verdad. La charla ha sido amenísima, ha sido fantástica. Nos hemos ido de tiempo una barbaridad. Hemos estado enchufados al alma y entonces el tiempo, ya lo he dicho, hemos estado fluyendo. El tiempo se ha cortado y no nos hemos enterado y han pasado 2 horas y parece que ha pasado 1. Es verdad, es que ha sido, bueno, fantástico. Y agradezco a todos. Martín, muchísimas gracias. Aitel, gracias por estar aquí. Y bueno, que nos vemos en otro programa. Que muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir. Ha sido un placer estar con vosotros, ha sido un placer compartir este rato, me lo he pasado muy bien y bueno, ya para lo que quieras, Claudia, me vas hablando, me vas diciendo y vamos haciendo. Claro que sí. Gracias. Bueno, me he emocionado mucho, Íñigo, gracias. A vosotros. Vale, hasta luego, adiós. Chao, gracias. Chao. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.